¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a Estado Nacional. Este domingo, todavía con ecos dieciocheros. Seguimos la semana del 18. Exactamente. ¿Cómo estás, Connie? ¿Qué tal? Muy buenos días. Tenemos harto para debatir. Vamos a comenzar con nuestro panel político porque tenemos, por ejemplo, el viaje, la gira del presidente en Estados Unidos, su discurso frente a Naciones Unidas, que dio bastante que hablar. Y el expresidente Piñera también estuvo fuera del país, en Argentina, en el contexto de una reunión política, también con entrevistas y declaraciones que dejaron mucho que hablar y mucho análisis que hacer, que lo haremos aquí sin duda. Y hablando de polémica y controversia, el Consejo Constitucional tuvo una semana clave de votaciones en el Pleno con varias de las normas que tienen enfrentado a la minoría de izquierda con las derechas, como se les ha llamado. Y dentro de la misma derecha tampoco hay un discurso único ni una votación única en todas las enmiendas. Vamos a tener aquí un panel de constituyentes. Va a estar Jerko Lubetich por un lado y Luis Silva por el otro. El tren de Aragua empieza a sonar, lamentablemente, cada vez con más insistencia. Hay muchos países donde el tema se ha tomado en la agenda. Ecuador, Perú, Chile no es la diferencia. Y en el propio Venezuela, de donde es originario el tren de Aragua, hubo una acción policial en la cárcel de Tocorón, que es la cárcel del tren de Aragua, donde se origina además. Y vamos a hablar sobre ese tema que empieza a tomarse la agenda, insistimos, de todo el continente, con una periodista especializada desde Venezuela sobre el tema. Que entró a esa cárcel y nos va a contar los detalles. Aquí comienza Estado Nacional. Ya, ¿qué le parece el estudio que sacamos? Tremendo estudio, ¿eh? Hola. Pero no sé por qué nos separaron. Vamos a presentar los momentos, ya vienen los comentarios y descargos. Decirles que, como siempre, ahí abajo está nuestro código QR para que usted pueda escanearlo y entrar a Spotify, donde puede revisar este programa, los anteriores, echar para adelante, para atrás, volver a revisar. Siempre invitados a Estado Nacional. Ahora sí, presentamos a nuestros invitados. Paulina Bodanovich, muy buenos días todavía. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Alejandra Plasencia, que es diputada del Partido Comunista. Gracias, Alejandra, también. Muy buen día. Muy bienvenida nuevamente. Francisco Undurraga, de Evópolis, diputado. Francisco. Muy buenos días. Muy buenos días. Y Cristian Valenzuela, director ejecutivo de Ideas Republicanas. Muy buenos días, Matías. Muy contento con el nuevo estudio. Bonito. Lamento la distancia, eso sí, porque en estos tiempos tenemos que acercarnos, buscar unidad, pero vamos a hacer lo posible por lograrlo en este Lo importante espacio. es cómo se ve. Y estamos viendo pantallas aquí, se ve muy bonito. Un estudio muy bonito, moderno, muy bonito. Luminoso. Y no va, la distancia física un poco más grande, no va a evitar que podamos tener cercanía en el diálogo y en la conversación y en el debate y la discusión. Partamos por ahí. El presidente Gabriel Boric estuvo en Estados Unidos, estuvo en las Naciones Unidas, estuvo también en Washington, en un homenaje al presidente Allende, pero lo que generó... Letelier. Perdón, y a Orlando Letelier también, pero probablemente lo que generó más discusión, polémica, análisis, en los que para algunos es una contradicción, para otros no, en cuanto a que el presidente Boric hace ya su clásica crítica y su sostenida e inequívoca crítica a la dictadura de Ortega en Nicaragua, pero le hace un guiño a la dictadura cubana y a la dictadura venezolana, sosteniendo algunos matices, no es que la haya apoyado, pero hace algunos matices. Alejandra Plasencia, el presidente Boric, para ustedes, el Partido Comunista, ¿tiene matices que son aceptables? ¿Hay contradicciones o le parece que es una línea inequívoca? A mí me parece que tiene matices que son razonables desde el punto de vista de que él hace una distinción. Y en el caso de Cuba, hay una realidad que está perjudicando hace décadas al pueblo cubano y tiene que ver con un bloqueo que ha impedido que el pueblo pueda vivir en condiciones más dignas, por supuesto, que pueda tener una posibilidad de desarrollo pleno y además, y yo lo voy a decir así, me parece que eso también ha impedido abrir la apertura política para que se pueda llevar adelante un proceso de profundización de la democracia. Creo que el bloqueo ha sido uno de los principales
perjuicios en el caso de Cuba, tanto para lo que significa la subsistencia, su desarrollo, el que el pueblo pueda vivir en mejores condiciones de vida, pero también para que pueda abrirse un proceso político mucho más amplio, mucho más sano, creo yo, que es lo que todos esperamos. Francisco, ¿cómo evalúan ustedes los dichos del presidente? A ver, yo creo que el presidente se equivoca cuando hace un distingo. Las dictaduras son malas de derecha, de izquierda, de cualquier populista, no populista, son de todo condenables y no deseables. Me parece que el presidente le sale muy fácil pegarle al monigote leso de la región que es Ortega. Pero en el minuto de concretar una crítica y una defensa irrestricta, no solamente a los derechos humanos, sino a la democracia, en el mismo sentido de su propio discurso, que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, no lo hace con Cuba. Y el canciller además lo justifica muy mal, señalando que él condena atropello a los derechos humanos mediatos o inmediatos o cercanos, y no hace lo mismo con Cuba. Si en Cuba efectivamente existe un bloqueo, pero la voluntad democrática de ese régimen no existe, porque al menos podría preguntarle a su gente si quiere vivir en esa condición o cambiar de la misma. Paulina, ¿cómo lo ven ustedes? Si ustedes hacen distingos entre estos regímenes, pero también quiero que nos enfoquemos en las palabras del presidente Boric. Que mira, yo creo que hay una cosa como romántica, a lo mejor con el régimen cubano, pero la Revolución Cubana ocurrió hace 63 años. Entonces, la realidad hoy día de Cuba, la realidad de Venezuela, yo creo que hace que tengamos una postura que debiera ser única, que es valorizar lo que es la democracia, el respeto a los derechos humanos, porque derechos humanos principalmente, claro, uno piensa en el derecho a la vida, pero hay otros derechos humanos y garantías constitucionales como la libertad de expresión, que claramente están muy limitadas en regímenes como el de Venezuela y particularmente en el de Cuba. Entonces, yo creo que más que una crítica en abstracto, lo que corresponde es que hagamos una defensa de la democracia, de los derechos humanos, de las garantías constitucionales, aquí y en la Quebrada del Ají, discúlpenme lo trivial. El chilenismo pero se entiende, claro, porque fíjate que cuando uno empieza a distinguir o a relativizar, ese es un problema. La relativización en materia de derechos fundamentales no debe ocurrir. Y no debe ocurrir respecto de regímenes de derecha ni de regímenes de izquierda. ¿El presidente Boric relativizó su juicio? Es que, mira, no sé, yo no tengo las palabras textuales, pero yo creo que no hay que distinguir que los derechos humanos y la democracia uno debe defenderlas en todos los países, en todos los lugares, en todas las circunstancias. No conoce las palabras visto exactas, pero sí el concepto en Chile, que quiso comunicar el presidente Boric, porque dice que le duele que Cuba particularmente esté considerado un país que ayude y que favorece el terrorismo. Eso dice que no solo es absurdo, sino que los violenta. Eso, a su juicio, es una relativización. No, yo creo que hemos visto relativización de los derechos fundamentales y de los derechos humanos y de las violaciones de los derechos humanos acá en Chile. Y eso sí me preocupa mucho. Me preocupa que en los 50 años de conmemoración del golpe de Estado no hayamos sido capaces pero lo de Cuba, tener de eso no hemos hablado, pero contésteme lo de Cuba. Mira, ¿Hay relativización? La derecha que acá se tira encima de las palabras del presidente Boric y que puede que tenga toda la razón. Si yo no digo que haya que relativizarlo, estoy al contrario. ¿Quién lo relativiza? Es que mira, no conozco el contexto. Si lo relativizó, no estoy de acuerdo. ¿Ya? No estoy de acuerdo. Pero no leí las palabras. Escuché una parte, entonces no me gusta referirme como a una parte de las cosas. Pero yendo al fondo del tema, aquí la derecha ha relativizado las violaciones a los derechos humanos en Chile. No te puedo aceptar eso. No digo toda la derecha. No, por dijiste eso. La derecha. Y en la derecha están incluyendo a todos. Bueno, parte de la derecha. Muy bien. Te lo acepto, Francisco. Creo que la relativización de las violaciones a los derechos humanos que vimos acá hace unos días, y eso es inaceptable. Y es inaceptable que a 50 años del golpe militar haya personas que no pueden decir golpe de Estado,
que no puedan condenar el golpe de Estado y que no puedan condenar las graves violaciones a los derechos humanos. Si el presidente Boric alude a otros temas, como son el terrorismo y otros temas, no estoy en condiciones, porque como te digo, no leí todas las palabras. Ok. Pero sí Valenzuela, me parece que uno tiene que condenar las vulneraciones a los derechos humanos en todas partes. todos los puntos cardinales. Tenemos que apoyar las garantías constitucionales y la defensa de ellas en todas ¿y partes. sus socios del Partido Comunista lo hacen? Y respecto a la democracia, me parece muy importante. Disculpe, Cristiano, un segundo. Sí, Muy adelante. importante, Los del además, par- el escenario. Paulina, perdona, para ¿y sus terminar, socios en del Partido Naciones Unidas, Comunista hacen esa declaración? porque hay un problema mundial respecto Sí. a la valorización de la democracia. ¿Y el Partido Comunista hace esa valorización, a su juicio, correcta cuando se refiere al régimen cubano, por ejemplo? Yo creo que el Partido Comunista, a mí no me gusta hablar del Partido Comunista, porque... Lo que acaba de decir Alejandra Plasencia, por ejemplo, Sí, recién pero aquí. es clara la posición que ha tenido Pero es históricamente el superclara. Partido Comunista respecto No, sí sé, pero de- si a usted de le Cuba. parece que ellos relativizan o no hacen el juicio de a la democracia como ustedes lo hacen al menos respecto de Cuba. Yo he visto que algunos personeros del Partido Comunista defienden el caso de Nicaragua u otros casos. Entonces, no sé si es el Partido Comunista, por eso a mí no me gusta... ¿Algunos porque la miembros del posición- Partido Comunista? Sí, claro, pero es cosa de ver las redes sociales. Cristian Valenzuela. Así Sí, como cómo no, también... Cristian, no, todo- Así como también No, personas no, no, del no, Partido no, Republicano yo- o de la derecha. Sí, que sí, algunos pero hablemos de Cuba dicen ahora porque cosas, entonces- entiendo que la diputada va a decir algo de Cuba, parece que ella quería... Entonces no quiero... se sintió usted... No, por eso lo dije yo que algunos, porque es No, cosa sí de sé, sí revisar sé. las redes sociales. En redes sociales de cada partido vamos a tener distintas opiniones. Entonces yo no Alejandra. conozco la posición oficial Perfecto, del Partido perfecto. Comunista y Alejandra. Alejandra la puede tener y puede Alejandra. decir. Sí, no, yo lo único que quiero decir en este punto en particular es que evidentemente el bloqueo perjudica al pueblo cubano. Y eso ha sido permanentemente además con la excusa esta de que en Cuba se promueve el terrorismo y cosas así, yo comparto la distinción que hace el presidente, porque me parece inaceptable que se condene a un pueblo completo a vivir en condiciones que son indignas en muchos casos. Eso no permite la apertura a más democracia. Eso no permite tampoco la apertura a que los pueblos puedan legítimamente determinar, ni determinar sus propias condiciones de vida. Entonces, yo ahí simplemente quiero hacer ese punto. Es que ese punto ya No- está en su primera locución, Sí, que es quedó lo que súper pasa claro. es que eso no es relativizar violaciones a los derechos humanos, porque cuando internacionalmente se presiona a países para que no tengan posibilidad de comerciar con Cuba, lo que se hace justamente es dejarlos Cristian fuera Valenzuela. de la posibilidad de ¿Y eso habilita que violen los derechos humanos? No, por supuesto que no. Ah, ya. Bueno, No sé, yo pensé que yo te diría lo mismo, yo te diría lo mismo Sí, respecto de diputada, Chile. ahora me toca a mí. Sí, pero también me interrumpiste. Sobre el tema, yo hace 2 semanas me tocó escribir una columna sobre las declaraciones del presidente Boric y Nicaragua, el enfrentamiento que tuvo con Ortega. Y yo salí a defender al presidente, porque me pareció bien correcta su posición y me pareció que marca un punto de distinción en la izquierda. Y varios me escribían, ¿por qué escribiste una columna a favor del presidente? Porque en esa materia me pareció correcto hacerlo. Y lamento que 2 semanas después, quizás en la columna del martes, voy a tener que cambiar de posición. Porque me parece impresentable hacer una distinción entre lo que es Cuba y Nicaragua, Cuba y Venezuela, y lo que es Nicaragua. O sea, cuando la diputada dice los culpables de la miseria, la indignidad de Cuba son el bloqueo, no, los culpables de la miseria, de la indignidad, de las violaciones a los derechos humanos en Cuba y Venezuela son las dictaduras que gobiernan esos países hace décadas. ¿Y tu partido no es capaz de Hace- condenar el golpe ni la dictadura? Yo, diputada, la respeté No, a mí no, también. no, no Entonces, es eso. en esa distinción creo que hay un mal foco ahí. Y lo segundo, respecto al terrorismo y Cuba, y que le violenta al presidente. Hay terrorismo, o Cuba que es... promueve el terrorismo, que ampara el terrorismo. ¿Cuba promueve el terrorismo, a su Yo, juicio? yo creo que el presidente conoce muy bien la historia de los asesinos de Jaime Guzmán, senador asesinado en democracia por un grupo terrorista. Y la conoce muy bien porque él los conoce, ha estado con ellos, ha conversado con ellos. Y sabe que Cuba fue el lugar donde varios de ellos se fueron a ocultar, ayudados por el régimen cubano para arrancar de la condena que aquí en Chile nunca han tenido. Entonces,
Me parece que relativizar eso también para alguien que lo conoce bien, porque el presidente Boric se juntó con los asesinos del senador Guzmán, sabe la historia, defiende a Hernández Norambuena, al otro que está a Palma Salamanca en Francia. Entonces me parece curioso además que use una plataforma para tratar de limpiar eso. Pero yo lo lamento, porque, insisto, yo con hechos concretos me toca opinar. Hice una columna a favor del presidente porque encuentro que su postura sobre Nicaragua es clarísima y no creo que tenga la misma postura respecto de Cuba. Sí, Paulina mencionó al pasar los golpes de Estado, ¿no es cierto? Y por golpes de Estado me quiero parar un segundito en la frase o en el concepto del expresidente Sebastián Piñera en Argentina en Radio Mitre, cuando sostiene que en el contexto del estallido social su gobierno sufrió un golpe de Estado no tradicional. Francisco Undurraga, ¿usted está de acuerdo con el presidente Piñera? ¿Fue un intento o fue un golpe de Estado no tradicional lo que ocurrió a partir del 18 de octubre? A ver, las declaraciones de muchos dirigentes de la izquierda más extrema en esa época llamaban al derrocamiento del gobierno del presidente Piñera. Hubo una a la renuncia, más que el derrocamiento. ¿Usted se refiere a Guillermo Telí? Hay que derrocar al presidente. ¿Quién dijo Vamos eso? con eso. Jadwe y compañía limitada. Entonces, no desconozcamos que aquí hubo un intento, efectivamente, de generar un golpe no tradicional, como lo dijo el presidente también en Buenos Aires, sino que efectivamente hubo un empuje. Aquí, concertadamente, a mi juicio, se queman 17 estaciones de metro en simultáneo, con una diferencia de media hora entre la primera y la última. Concertadamente, un grupo de chilenos llega a 200 metros del Palacio de la Moneda. ¿Con qué intención? ¿Con la intención de ir a saludar al presidente, de conocer dónde trabaja o de derrocarlo? Concertadamente, parte de la izquierda que hoy día gobierna y que incluso son ministros, hace sentirle a la población que en una estación del metro hay un centro de tortura. Pretende asimilar la situación, los graves derechos Las violaciones. se violaron los derechos humanos durante la dictadura, pretende asimilarlo a la misma condición, presenta incluso al presidente Piñera como dictador solapadamente. Entonces, por favor, explícitamente, la diputada Plasencia llamó al presidente Piñera dictador. Entonces, ¿a qué vamos? Aquí no quisieron, incluso el Partido Comunista no quiso participar en un proceso que con Paulina estuvimos juntos para efectivamente desactivar esto, pues. Fue el primer proceso. Un golpe de Estado no tradicional. No hubo un golpe de Estado porque el presidente siguió gobernando y puede explicar, pero hubo al menos desestabilización, por cierto. Alejandro Plasencia. Mira, a mí me llama la atención que se pretenda validar declaraciones que no tienen ningún sustento. Acá ¿Cuál es? no se ha demostrado de ninguna manera que hubo un intento de golpe de Estado y todas las críticas que hizo el mundo político organizado, incluyendo el partido en el que yo milito, fueron dentro de la institucionalidad. Y yo aquí voy a decir, hay un sector amplio de la derecha que sabe perfectamente lo que es un golpe de Estado porque lo instigaron en nuestro país. Lo hicieron, violaron la Constitución, derechos humanos, echaron abajo la institucionalidad, asesinaron desde generales hasta personas de partidos políticos de manera focalizada. Eso es un golpe de Estado con violaciones sistemáticas a los derechos humanos comprobadas desde el día 1 hasta incluso el día de hoy, en que todavía no hay verdad, justicia, reparación ni garantías de no repetición, lamentablemente. Eso es un golpe de Estado con todas las consecuencias. Lo que hizo el presidente Piñera en su alocución fue decir cómo él se sintió legítimamente, una presión social importante, pero un golpe de Estado organizado para derrocar un gobierno hoy día no existió en esa revuelta social. Revuelta social masiva, con demandas legítimas, que hoy día incluso podemos seguir discutiendo porque hay un proceso constitucional que lamentablemente está presionando hacia el fracaso del republicano. Pero eso es distinto de la instigación a un golpe de Estado. Eso es un error y no hay cómo demostrarlo. Cristian Valenzuela. La diputada Plasencia llamó al presidente Piñera un dictador. Lo acusaba todos los días de que organizaba los
aparatos represivos para reprimir la manifestación social pacífica. Subía fotos del perro Matapacos, de Paremán, de todas estas figuras de la primera línea organizada e incitaban a la violencia en las calles para poder producir el derrocamiento Hay una del obsesión presidente Piñera. aquí, Pero debo es así, decirlo, me siento casi acosada. Pero ¿es así o no es así? Pero ¿cómo? Es lo que hace es una provocación permanente. No, Lo pero- que trata de hacer es extremar argumentos porque no tiene cómo decir lo ¿Pero lo contrario a lo trataste que de acaba. dictador o no lo trataste de dictador? Probablemente. Ah, ya. ¿Cómo probable? Probablemente, pero Usted esas... subía imágenes del perro Matapacos. Mira, Es que ¿sabes yo qué? estaba hablando, diputada, entonces respete Bueno, pero- mi tiempo. bueno, porque ¿me va a cuando preguntar a mí yo no le he preguntado nada a pero usted, me yo estaba- acaba de Quiero, preguntar. quiero saber sencillamente, Cristiano, un segundo. Está bien. Porque una de esas, la diputada Plasencia no reconoce haber subido. O sea, Es es que la otra vez ya probable. Fui a hicimos ese todas las- ejercicio y fui le a tuve que todas las mostrar que era así. Y no me manifestaciones. gustaría de nuevo subir Mira, los no, mensajes ¿sabes de la qué? diputada. Una última ¿Sabes cosita. qué? Usted Yo- dijo. sí, o sea, usted mira, me- ¿sabes qué? Usted cree. Usted Yo fui a dijo- todas las manifestaciones presidente que Piñera es un pude. fuera Eso un no me dictador. hace ni instigadora de golpe de Estado, ni me hace violentista, ni terrorista, ni ninguna de esas caricaturas que tú permanentemente tratas de instalar. Ya, Cristian, Eso es continúa. distinto a ser instigador de un golpe de Estado. Reconoce que aquí hubo un golpe de Estado y que tu sector político no solo lo validó, sino que lo valida hasta ahora, con masiva y Cristian, sistemática ya, violación a Es que los derechos volvemos Cristian al humanos. argumento que ya lo pasamos. Entonces, esas características que son datos, no opiniones. Ella lo llamó dictador, ella salía a las calles, ella apoyaba a la primera línea, al perro Matapacos, que es matar carabineros, por si la gente no lo sabe. Entonces, eso lo hace permanente. ¿Y en qué línea va esto? Y esto es lo más relevante porque esto es de hoy, no es de hace 3 años atrás, no es de hace 50 años atrás, es de hoy. Porque ayer el Partido Comunista, en el Consejo Constitucional, votó en contra de aquella medida que incluso el Partido Socialista se sumó, junto a la derecha, de condenar a los partidos políticos que instiguen o promuevan o practiquen la violencia ¿No y es no eso lo que respeten los dice la enmienda? principios básicos de la democracia. ¿No es eso lo que dice la Entonces, enmienda? no es algo de hace 3 años atrás. Cuando tuvieron la oportunidad, podemos tener diferencia acá, por los errores del gobierno del presidente Piñera, por cómo se manejó la situación, porque hubo una manifestación social muy grande, muy importante. Los que estuvieron del lado de los que quemaron, saquearon, los que apoyaban ¿cómo se llama? Rechazaban la ley antibarricada, la ley antisaqueo, lo que hicieron todo lo posible por medios no tradicionales de que el presidente Piñera cayera fue el Partido Comunista. ¿A su juicio hubo Instigó, intento de golpe? promovió, hizo todo lo posible para que Pero, cayera. Cristian, ¿a su juicio hubo un intento de golpe? Yo no me quiero quedar en esa caricatura. O sea, ¿ah? Yo la no sé facilidad para cuál es el mentir. sentido de la declaración del presidente Piñera, pero los que vivimos en Santiago, los que trabajábamos en el centro en esa época y que vimos como el Partido Comunista estaba en la calle buscando llegar al poder por vías no tradicionales. Oye, sabemos acá la verdad nosotros y no hemos son- organizado nunca Oiga, un golpe de tengo- Estado. Mi nombre, No, es es que Cristian, estás mi nombre es ofendiendo. Cristian o señor Valenzuela. No me diga, oye. Es que estás respéteme también. Yo a usted la respeto como diputada no, de la no está República respetando, en su no condición. está respetando. Y te lo quiero decir ahora, no está respetando. Tú validas genocidas. Eso es lo que haces. Y eso yo no lo voy a aceptar en este panel. Que además digas que nosotros estamos instigando golpes de Estado, o sea, perdóname, eso ya no es mentir, eso es ser abusivo. Ya. Paulina Bodanovich, el presidente Piñera sostiene que hubo un golpe de Estado no tradicional. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes o el análisis de una frase como esa, que es bien grave? Yo creo que más que... A mí me llama la atención que el presidente Piñera hoy día salga a hablar de este tema. No sé cuál es la finalidad de instalar aquello, porque a mí me gustaría que hiciéramos una revisión seria de lo que ocurrió el 18 de octubre. Partiendo porque ministros del presidente Piñera en ese momento decían que había subido el pan, o no me acuerdo, que fueran a comprar flores, que las filas del consultorio la gente iba a hacer vida social. Entonces, hubo un contexto, y hoy día Gonzalo Cordero en La Tercera hace una columna donde señala que el real problema del estallido social, o por qué surge el estallido social, es porque no hubo crecimiento económico. Yo no recuerdo que hayamos estado discutiendo en ese momento de crecimiento económico. Entonces, a mí me gustaría que estas discusiones que hacemos tuvieran algún efecto hoy día, que sean contribución al debate usted misma hace político hoy muy día poco- más que el comentario por el comentario. Usted mismo hace muy pocas semanas fue bien autocrítica con su sector, con usted misma, autocrítica, respecto de que no fueron lo suficientemente enérgicos en condenar la violencia que en ese momento se produjo.
¿Es así? Mira, ¿Usted lo reitera? Yo creo que hubo un problema y que no es un problema del Partido Socialista, porque el Partido Socialista condenó la violencia, el presidente, que era Álvaro Elizalde en ese momento, hubo declaraciones, pero siento yo que hubo como, y particularmente en el tema de no defender la obra de los gobiernos de la concertación y de la nueva mayoría. Pero también habló de la violencia. Sí, pero nunca hubo una validación de la violencia por parte del Partido Socialista. Pero no una crítica enérgica. Sí. Me parece que ese fue el término que usted mismo utilizó. No, yo lo que dije es que nos faltó fuerza. ¿Ya? Más o menos. No, ¿por similar. qué? Porque claro, cuando tú tienes un ruido, que es lo que está pasando hoy día también, Matías, tenemos un ruido fuerte, como que le subieron el volumen a los extremos, ¿ya? A propósito. Entonces, tenemos al Partido Republicano muy fuerte acá, tenemos un sector de más izquierda muy fuerte gritando acá, ¿ah? Que no es el Partido Comunista. ¿Quiénes son? ¿Ya? Bueno, pero si es cosa de leer el diario todos los ¿Quiénes? días. Pero dígame, No, porque la pues, gente a lo mejor no le mira, llegó el diario. déjame El terminar Partido mi idea. Comunista parece que es de centro, a esta altura. No. Entonces, yo no te interrumpí, Cristian. Entonces, lo Aquí que están quiero los decir, republicanos. Acá están ¿quién? tenemos ruidos, se le están amplificando el volumen a los extremos, porque eso le conviene a los extremos. Nosotros tenemos que recuperar el centro. Y no quiero decir que el Partido Socialista sea un partido de centro, porque el Partido Socialista es un partido de izquierda, pero sí tenemos que darle voz al centro, porque ese centro hoy día existe y está silente, está sin representación. Y eso es muy complejo en una sociedad y en una democracia. Y tal aquí como hemos estado hablando del valor de la democracia, de los dichos del presidente Boric, de los dichos del presidente Piñera, a mí me gustaría, ya que tengo a Cristian Valenzuela y aquí lo interpelo, que toda esa valoración que tenemos por los derechos humanos, por la democracia, se haga ver en la discusión constitucional, porque tenemos derechos humanos que están siendo hoy día puestos en cuestión. Porque el tema de pronunciarse... O sea, ¿a qué se refiere puntualmente? Aquí voy. El 51% de la población chilena está a favor del aborto en 3 causales. El 23% está a favor del aborto en cualquier causal y solo el 23% está en contra del aborto. Hubo una masiva manifestación de mujeres el 8M antes de la pandemia, donde miles de mujeres salieron a las calles. Entonces, cuando una mayoría circunstancial pretende imponer su visión de sociedad en una constitución, a mí me parece grave. Me parece grave porque no vamos a lograr acuerdos, porque aquí no es un problema de legal, no es un problema de inciso, ni de palabra. Porque fíjate que la última discusión fue si la norma quedaba redactada el que está por nacer, como está hoy día, o quién está por nacer. O sea, ya estamos discutiendo por palabras, Sí, las que palabras tienen un profundo significan muchas sentido, cosas, tienen un profundo sentido, a eso apunto. Entonces, esta Constitución, ¿la vamos a construir con acuerdos o la vamos a construir para que sea la Constitución de Cast? La Castitución. Esa es la palabra. Eso me gustó. A ver, El concepto. vamos a tener pronto, con Santa María tendrá un panel muy interesante aquí entre consejeros de ambos sectores y de ambas miradas, para no entrar en esa Sí, profundidad pero ahora. los derechos pero sí en humanos lo político, por eso. y la amplitud con que Sí, lo en hemos lo debatido político. ahora. Ustedes están... a ver, Ideas déjeme preguntarle, republicanas, ¿qué dice? Déjeme Esa es mi preguntarle a pregunta. Francisco Undurraga. ¿Ustedes sienten que el Partido Republicano está intentando hacer una... Está bueno el término, no lo había escuchado. Una cast... Lo va a instalar a partir de hoy Va a día. instalar Muy bien, una senadora. cast muy En bien. mi aporte al programa. Muy marketinero el concepto. Francisco Undurraga, desde Bópoli, donde han tenido, a partir de su presidenta Gloria Hood, 2 votaciones muy simbólicas. ¿Sienten que el Partido Republicano está, con su mayoría de 22 de 50 consejeros, tratando de hacer una constitución, de imponer, de pasar la máquina? A ver, yo creo que para bailar el tango se necesitan 2. Sí. Y cualquier baile. en general. En cualquier baile, pero el tango es más bonito, no sé. Hace frío hoy día. La cueca, Creo que el Partido Republicano obviamente tiene la mayoría del Consejo. Se construye la mayoría también con Chile Vamos. Y yo creo que nosotros desde Chile Vamos tenemos que volver a retomar algo que al menos 4 consejeros lo hicieron en la primera votación del día viernes hace una semana atrás, que tiene que ver también con la identidad de Chile Vamos. Y a mí me parece que desde ese punto de vista, y coincido plenamente con el artículo de César Barro, nosotros estamos corriendo un riesgo de ser el vagón de cola de este proceso. Y me parece que en muchos aspectos tenemos muchas cosas que nos unen a republicanos.
y no lo podemos desconocer. Pero la identidad propia de Chile Vamos hace, o debería ser, que nosotros pudiéramos ser más contundentemente Ya, pero colaboradores. esa es la responsabilidad de ustedes. Por Yo le ello, pregunté pero- antes si ustedes sienten que su compañero de mesa ahí están tratando de pasarle la máquina a ustedes. Y después usted me puede decir qué responsabilidad tienen ustedes mismos de reaccionar, si es que creen que eso es así. A ver, yo creo que ellos tienen una mayoría y están ejerciendo esa mayoría y se están equivocando con ejercer esa mayoría. Se están equivocando porque efectivamente lo que nosotros estamos buscando o lo que nosotros creíamos que estábamos buscando cuando reiniciamos el proceso y cumplimos con nuestra palabra, a pesar de que el Partido Republicano no quiso participar de las negociaciones, solo logramos 12 bordes y a lo mejor podríamos haber logrado 16 bordes si es que el Partido Republicano hubiese estado sentado en la mesa, era una constitución que nos permitiera construir hacia adelante. Perfecto. Y una constitución que no cayera en los mismos pecados o vicios que cayó el proceso anterior. Déjeme una última cosa. Y para cerrar el círculo con Evópoli, porque es un punto bien sensible lo que está haciendo Evópoli a través de su presidenta Gloria Hood. ¿Por qué solo Gloria Hood? Ese más o menos comparten el análisis ustedes. Tenemos ¿Por qué una sola constituyente, se llama Gloria Hood, no tenemos Sí, está más. bien, pero ¿por qué? Pero vale por varias, ¿ah? Sí, pero claro, ¿por qué no logra Gloria Hood juntar más votos, más capacidad política en el Consejo con personas de RN o eventualmente algunos de la UDI? Incluso con personas republicanos, si no se trata aquí de Chile Vamos contra republicanos, no se trata aquí Gloria Hood contra el profesor Silva. Aquí lo que se trata es cómo nosotros salimos de verdad, si es que queremos salir de este atochadero constitucional en el cual estamos durante los últimos 2 años y medio. Sí, Cristian claro. Valenzuela, Entonces- ¿se sienten interpelados ustedes por lo que dicen? Yo me voy a tomar 25 minutos, Matías, para explicar. A ver, primero, pasada de máquina. Pasada de máquina es lo que ocurrió ayer en el Estadio Monumental. Colo-Colo le ganó 6-0 a Cobresal. Es una pasada de máquina. Yo voy a opinar primero con datos. Voy a plantear datos sobre la mesa, no opiniones. En el Consejo Constitucional, en el Pleno, han habido en las últimas semanas todas las votaciones del Pleno. 345 votaciones a favor, donde los consejeros constitucionales votan a favor. 345 votaciones. De esas 345 votaciones, más de la mitad han sido por unanimidad. Unanimidad, desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano. Entonces, los que dicen que están pasando máquina por encima, no conocen los datos o no les informan lo que está pasando en el Consejo. Porque de 345 votaciones, más de la mitad ha sido por unanimidad. Segundo. Pero en lo sensible, lo cualitativo, usted está hablando de lo cuantitativo. En lo también cualitativo, es importante en lo cuantitativo, Matías. Porque en la convención anterior, de 1.500 votaciones, deben haber habido 10 por Ya, pero unanimidad. ya nos convenció. Entonces, cuando el Partido Socialista, es que no los convence. no, sí, Oye, los Evelyn datos, Matei los hoy datos, día- un dato los datos son Evelyn Matei aplastantes. dice que están Segundo. escribiendo un programa de gobierno, Segundo. no lo dice el Partido Pero Socialista. Segundo. La entrevista a Matei Lo dice Evelyn Matei. Segundo, cuando el Partido Comunista hablaba de Evelyn Matei, yo estoy preocupado. Segundo, la Constitución. Yo no tengo problema bueno, voy a tratar de hablar por mi candidato presidencial eventual futuro, de poner el capital político en esto, porque nadie se está arrancando de eso, al contrario, estamos haciendo todo el esfuerzo posible por sacar el proceso adelante, así que no hay problema con el capital político. Pero Constitución, el 100% de las votaciones, 99,7 han sido propuestas entre Chile Vamos y republicanos. 99,7%. Han habido 2 o 3, y efectivamente Gloria Hood en varias ha tenido posiciones distintas. Entonces, esta idea de que esto es identitario de un sector Entonces que es una partisano, constitución de la derecha. No es una tal. constitución Claro. transversal. No es tal, y Exacto. muchas normas también han sido recogidas a la izquierda y por eso la izquierda ha votado a la mitad. Quiero el último concepto importante para responderle a la senadora Bodanovich. Senadora Bodanovich, yo considero que el aborto es una violación a los derechos humanos. Y yo considero que el feto es una persona, que es un ser humano que está dentro del cuerpo de una mujer. Esa es mi visión. Lo que hemos hecho aquí es ocuparnos de un silencio que tenía la comisión de expertos. Porque la comisión de expertos solo hablaba de derecho a la vida, no derecho a la vida del que está por nacer, como lo decía la Constitución. Para mí eso es un riesgo. Déjeme hacerle una pregunta, Cristian. Antes de que pasemos la palabra acá. Siguiendo la columna de Carlos Peña a mitad de semana y hoy día. Era un riesgo para que se abriera la puerta al aborto libre. Yo creo, puedo estar equivocado, que la inmensa mayoría de los chilenos está en contra del aborto libre. Y así lo manifestó, el 4 de septiembre Cristian, déjeme decir del año pasado. una preguntita. Yo considero que esta norma no afecta
el aborto puede tener causales. Y así lo ha dicho el presidente del ¿Ustedes No. buscan revertir la aprobación legal de Chile del aborto entre causales? Es que no Le hago una hay que pregunta. distinguir. Porque algunos dicen que lo estamos haciendo por la Constitución. No lo estamos haciendo por la Constitución. no buscan eso. Por la Constitución hubiera sido, se prohíbe el aborto en Chile, hubiéramos tratado de buscar los votos chilenos, probablemente no en el Estado. Pero es así, oblicuamente. de directo. No hay ni una ambigüedad. No va a pasar eso y usted me la puede cobrar todas las veces que eso quiera. lo dirá el Tribunal Constitucional. Cuando se apruebe el Tribunal... Mira, No, cuando se no va a apruebe pasar. el Tribunal hay que ir. Mira, Por eso es como que- fui interpelada muy brevemente. A ver, por favor. Es preocupante lo que dice Cristian. Cristian. Dice, yo creo en esto. Es una no forma de puedo pensar, creer, no. legítima, forma Lo de que pensar pasa de es cada que la uno de nosotros. Constitución no se escribe lo que uno cree, porque yo no quiero escribir una Constitución socialista, no quiero que se escriba la Constitución comunista ni la Constitución del Frente Senadora, Amplio. usted Yo llamó a quiero que aprobar una déjame hablar. Constitución Yo quiero que se partisana escriba que una rechazaron- Constitución Señor Valenzuela, general deje que que termine la derive senadora. a la ley, como corresponde en un régimen democrático, que en la ley y en el Congreso elegido circunstancialmente con la mayoría que ocurra, Así está. haya aborto, no haya aborto y se discuta en la ley. Así No va a quiero ser, una así va a ser. Constitución que prohíba el ejercicio democrático, que es lo que buscan ustedes. No, senadora, Sí, mira, usted apoyó un proyecto refundacional, No, sí. salió a la calle y perdió por la inmensa mayoría de los chilenos. Esta mayoría Y ahora vas a circunstancial que usted perder dice tú. que dice que son extremos, estos extremos representan a 3,5 millones de personas. No todos son republicanos. ¿Quién se pero sube? no todos son extremos. Hoy día- Entonces hoy esas día- caricaturas que Quedó usted coloca... claro, El quedó verbo- claro que yo pienso esto y yo lo pongo en la Constitución, no, haya posibilidades eso- de acuerdos senadora, transversales. hablemos con honestidad. El verbo Tenemos que cada vez buscar es una- la Constitución para los chilenos, no para el Partido Republicano. Por eso yo hablo de la Constitución, porque se está escribiendo una Constitución por una mayoría circunstancial de miembros del Partido Republicano que, no, apoyada por que el- valoro. apoyada en la mitad de las votaciones por el Por Partido supuesto, si yo no Socialista. estoy desconociendo el También valor es de la suyo. Es que lo democracia. está desconociendo. A diferencia Porque está tuya, diciendo que nunca estos son El los apoyado. verbo que lados. se escucha con más insistencia a Cuando partir Valenzuela deje de interrumpir, de la Humberto. discusión constitucional es el bajarse. Es muy mal Cuando educado ustedes eso, dejen mentir, yo también voy a hablar, es muy no. mal educado. El, Cristian. el verbo bajarse, todos están ya poniendo condiciones. Hoy la candidata y alcaldesa Evelyn Matei diciendo, si las cosas siguen como están, yo no pongo mi capital político. Están el Partido Comunista, la izquierda, el gobierno, a estas alturas, con la foto de hoy, ¿se están bajando? ¿Están votando en contra? Mire, lo primero... Quedan posibilidades de Matías, cambio. Matías, lo primero es decir que a mí me parece que el Partido Republicano está haciendo una constitución hecha a su medida, a su visión de la vida, del mundo, de la política, etcétera. Y eso se ve en temas que son fundamentales, derechos sociales que ya a estas alturas la mayoría de Chile dice que deben estar garantizados. Y ellos lo están poniendo en tela de juicio. El sistema político lo están haciendo un traje a la medida. Hicieron unos cálculos ¿para qué? Para decir, acá debe reducirse la cantidad de parlamentarios para que ellos tengan la hegemonía tal y cual lo están haciendo ahora. El fortalecimiento institucional, por supuesto, aquí están debilitando la posibilidad de que el Estado pueda realmente hacerse cargo de garantizar mejores condiciones de vida para todos los chilenos y chilenas, independiente de su visión política, religiosa, o del lugar en el que hayan nacido. Eso me parece que hoy día está en tela de juicio y el Partido Republicano, ojo con eso, ha extremado una visión en esta discusión constitucional y lo que dice, tú lo nombrabas, la alcaldesa Matei. Evelyn Matei, es muy gráfico para mí. ¿Ustedes están en la Porque misma línea? es muy gráfico para mí, porque lo que ella hace en una entrevista, Chile Vamos no lo ha podido hacer en 1 año y medio, y que es tener una línea propia y no ser el vagón de cola del Partido Republicano. Eso es lo que está pasando hoy día. Sí. En el caso nuestro, Matías, y en el caso nuestro, que también es un tema muy profundo en nuestra discusión, nosotros nos jugamos por una nueva Constitución y vamos a seguir haciéndolo porque tenemos una responsabilidad política con Chile y las grandes mayorías. En este proceso se van a jugar a favor. Nosotros estamos respaldando la acción de nuestros constitucionales y también de todo el trabajo que está haciendo con mucha dificultad, porque la aplanadora que pasa republicano, con ayuda de Chile Vamos, es brutal y sin embargo estamos apoyando esto porque tenemos una responsabilidad política. Sin embargo, está muy claro que nosotros no vamos a validar ninguna constitución que ponga en tela de juicio derechos sociales, que ponga en peligro la democracia para que puedan las grandes mayorías ejercerla. Con las enmiendas Por otro aprobadas, lado, ¿lo ponen en riesgo?
O sea, efectivamente Ya, o esto sea, lo están llevando a un fracaso. O sea, hoy Lo día están no llevando- avalaría este proyecto usted. No, lo que yo Usted, estoy diciendo, Paulina, es Matías, para que hacer- se entienda bien. que nos Es que quedan- claro, es que aquí... Nos quedan poquitos Vale- minutos. sí, Usted, Valenzuela Paulina, habla un Paulina, montón usted y- con la foto de hoy día, de lo que se ha aprobado hasta ahora, pese a que quedan procesos todavía que se pueden modificar, ¿están aprobando o rechazando? ¿Ustedes sienten que los derechos sociales... Mira, en fin, este están- es un proceso que está en curso. Sí, Yo creo que hay que ser pero muy le pregunté responsable. por la foto de hoy. No, es que No, no hay no se foto puede de hoy. decir así. Esto es un Sí se proceso. puede. Esto es un proceso. Es como que tú dijeras, va a ganar el partido hoy día Magallanes. Yo espero que gane. Yo espero El lo partido contrario. le gana a la Yo Católica. espero lo contrario. Este es un clásico en mi familia porque mi marido es de la Católica y yo soy de Magallanes. Yo sé. Espero que Magallanes gane, pero no puedo decir al minuto No 2 discutamos que eso, por Magallanes favor, va a no ganar. discutamos eso. Sigamos con la Constitución. Entonces, creo que tenemos que ser muy respetuosos del proceso que se está llevando y construir estos grandes acuerdos. Construir un acuerdo que no sea para el Partido Republicano ni contra el Sin Partido duda, que Republicano. Que si Chile Vamos vota de una manera, no está votando contra el Partido Republicano. Si nosotros logramos construir ese consenso para tener una constitución para Chile, las constituciones tienen que regir Ya y vivimos regular una- los grandes temas, un trauma, Matías. No pueden estar regulando temas que van a la ley. Yo estoy en contra de eso porque estuve en contra de eso en la Constitución del 80, porque la Vagón de Constitución cola. del 80 lo que hacía era impedir el debate democrático. ahí no con había quórum. democracia. ¿Cómo le perdemos No, por debate eso lo democrático digo. a una dictadura? Pero esa Constitución claro, pero tenía quórum rigió supramayoritarios. hasta- Oye, el mucho quórum tiempo. supramayoritario de la Constitución del 80 se acabó hace meses, no hace Francisco años, se Urraga, acabó ser ahora. vagón de cola en Entonces no política, podemos tener no solo- esa discusión que quede cerrada hoy día. Tenemos que avanzar en la construcción de los grandes acuerdos. Ser vagón de cola en política no solamente es ofensivo que se los digan, sino también los lleva a cualquier partido, me refiero a la qué sé yo, a la irrelevancia. ¿Ustedes tienen riesgo o conversan entre ustedes el riesgo de que Chile Vamos se convierta en eso o es una caricatura que hacen sus oposiciones? No, yo creo que es una caricatura en este minuto. Yo creo que a nosotros nos falta un nivel de coordinación un poco mayor, no solamente a nivel del Consejo, sino también incluso en el propio Parlamento. Creo que tenemos que generar una identidad más propia que marque las legítimas diferencias que existen. Por algo, Republicano no está en Chile Vamos y Chile Vamos no está en Republicano. Eso es así y es obvio lo que estoy diciendo, pero es necesario. En relación al proceso que estamos viviendo, yo de verdad creo que si nosotros como actores políticos nos vamos a empeñar en hacer una caricatura del proceso, que yo al revés podría decir que la izquierda no quiere negociar y deja incluso a Chile Vamos solo también, que es lo que ha pasado en muchos intentos de Chile Vamos de abrir las puertas, no vamos a llegar a ninguna parte. Yo creo que hoy día es muy temprano, de verdad temprano, para tomar una posición. Nosotros honestamente arriesgamos el capital político, fuimos criticados por un sector de la derecha como una derecha amarilla, blanda, La derechita. derechita cobarde, etcétera, etcétera. Fuimos incluso violentados físicamente por entrar a negociar al Congreso. Hoy día tenemos que sostener este proceso y no sacar ex antes conclusiones que después pueden ser muy perjudiciales para el mismo proceso. Oiga, pero no del queda proyecto. tanto tiempo, entonces tampoco, yo sé que a los políticos cuando uno les hace preguntas dicen no quiero hacer política ficción, pero uno hace política ficción permanentemente para La encuesta en Matías dice hoy día que está el rechazo por sobre la para prueba. y eso proyectar es análisis. innegable. Ustedes pero sienten... pero un dato bien cortito. Quiero los con la 4 porque encuesta. vamos a terminar. El 54% de la gente quiere que el proceso termine positivamente. Entonces, esa es nuestra responsabilidad. De todos los partidos. ¿Ustedes ven que está en riesgo el aprobar un proyecto, sea cual sea el proyecto, en aprobar un proyecto para cerrar el capítulo constitucional que lleva tanto tiempo? ¿Ustedes hoy día lo ven más bien en riesgo que con...? Está en riesgo, pero Riesgo. tenemos una responsabilidad política con el proceso. Todos. Queremos una nueva constitución nacida en democracia y que garantice Pero un marco para mejores condiciones de vida. Es que eso no es menor. ¿Pero es solo la derecha la que está impidiéndolo o ustedes también? Aquí les pido autocrítica o sea, a todos. Perdóname, pero aquí quien tiene la mayoría y la está ejerciendo de Pero, manera Francisco, brutal... dicen que la izquierda cierra la puerta cuando ellos quieren pedirle Yo creo ayuda. que hay que ver los datos. Aquí, quienes están pasando la planadora y además pasándola a llevar con cuestiones tan fundamentales que tienen que ver con salud,
educación, derechos sociales garantizados a través de las pensiones. Hoy día están haciendo una constitución antimujeres. Ya. Y eso es brutal. Alejandra, ya está bien, pero usted Es una dice responsabilidad no, nuestra. Alejandra, usted dice que está en riesgo y es culpa de la derecha. La ¿Usted, comisión Cristian, experta- está en riesgo, Cristian? Yo a la diputada le presenté los datos que no son inventados por mí. Están en la página web, lo puede ver, son datos abiertos. El 50% de la Constitución ha sido votada a favor por el Partido Comunista en todas las Claro, y en votaciones. estos temas que te estoy Diputada, nombrando seguramente ¿me permite sí, hablar, que por son favor? las Se lo pido, por sí, favor. lo que Me pasa deje es que un momento tú para hablar. Diputada. ofendes No, permanentemente. No. Bueno, si a usted le ofenden los datos, es un problema. de No, usted. tú lo haces con tu opinión. Estos son los datos. ¿Ah? En este proceso se ha aprobado la libertad en educación, la libertad en salud, la libertad de enseñanza, el derecho preferente de los padres, se ha puesto un ojo en la inmigración, se ha reforzado la seguridad, se aprobó el derecho a la vivienda. O sea, hay una serie de materias en toda la línea y yo espero que en las próximas semanas seamos capaces de comunicar y difundir para que la gente entienda eso. ¿Ah? Yo lamento la manipulación de la verdad, porque eso es lo que está ¿Está pasando. en riesgo, Cristian Valenzuela? ¿Cómo No, hoy día el proyecto la constitucional? democracia está en riesgo Impresionante. cuando el Partido Comunista en el Consejo Constitucional vota en contra Impresionante. de la sanción a los partidos Eres que ponen en riesgo la impresionante. democracia. Bueno, ese es un dato, no es tu una opinión. partido No es una opinión. valida Si genocidas. nosotros esperamos que Tu los partidos partido políticos quebró estén la habilitados, democracia en los diputada, por favor, antecesores. Es que no mienta. Diputada, contrólese. Es que no No, mienta. su Contrólese partido... porque la A gente- ver, veamos, la si es gente men- está bien. a ver, veamos los datos, si es mentira o Es que verdad. no mientas. ¿Qué votó contra el Partido Comunista para que... Dígame, para salir de esto, no dice que miente, otro que no Claro, miente. lo que pasa Veamos, es que es veamos los súper datos, fácil veamos. tergiversar la verdad y, ¿Cuál fue el y voto? decirlo de forma parcial. Miente, Porque resulta que la miente violencia Cristian- política... Espérense, miente Cristian Valenzuela cuando dice que su partido votó... A ver, Pero sí, este pero es- inciso. Los partidos políticos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o la inciten, serán declarados inconstitucionales. El ¿Ustedes Partido votaron a favor o en Comunista contra? votó en contra, el Partido Socialista ¿miente votó a favor. Valenzuela? Ustedes han utilizado permanentemente ese tipo de argumentos, negando además que existe o existió acá el ejercicio de la violencia política sexual, violencia política con violación a los Diputada derechos Plasencia, humanos. No, ¿pero por perdóname, qué su pero es que no partido es vota? relativo. Es que para entenderlo. Porque eso no es del todo completo. Nosotros Por hemos eso votaron en votado contra. Quiero en entender. el Congreso, Usted votará en mire, contra porque nosotros- le faltan- En el Congreso nosotros hemos votado incluso proyectos de resoluciones que son muchísimo mejores que eso. Quiero Esto está en la entender, Constitución, diputada. quiero Por eso te entender digo. por qué votan en contra esa enmienda o ese artículo. ¿Por Mire. qué? ¿Está incompleto? Es porque está incompleto y porque es sesgado, porque eso también criminaliza la posibilidad de que movimientos sociales y políticos... Hagan violencia. No hagan violencia. Perdona, aquí quienes han sufrido la violencia y el terrorismo de Estado hemos sido principalmente nosotros, no ustedes. Paulina, ustedes votaron la a han favor. instigado. Ustedes votaron a favor, a diferencia del Partido Comunista. ¿Le parece que incompleto o que se puede mejorar ese artículo? Mira, yo creo que todo se puede mejorar. Ahora, nosotros como Partido Socialista tenemos una crítica histórica al tema de la violencia política, entonces no va en contra de nuestra forma de pensar, digamos. El Partido Socialista nació como un partido humanista hace 90 años, un partido profundamente democrático. En su estatuto está esa declaración, por lo tanto, una declaración de ese tipo creo que es fácilmente posible de apoyar por nosotros, porque además me parece que va en consonancia con el respeto y la valorización a la democracia. Nosotros, si pretendemos ejercer la democracia, que es construir con las mayorías, obviamente tiene que ser dentro de lo que es el respeto a la institucionalidad. Paulina Bodanovich, Alejandra Plasencia, Francisco Undurraga, Cristian Valenzuela, les agradezco. ¿Cómo? Nos vamos. Nos vamos porque hay mucho contenido, hay muchas entrevistas, hay debates, vienen muchísimos temas. Vamos a hacer una pausa. A los cuatro les agradezco por estar aquí Muchas este domingo gracias. en la mañana. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos. Que gane Magallanes, ¿eh? Eso está por ver. Pausa y volvemos. Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Vamos a hablar del Tren de Aragua. Esta semana supimos y conocimos imágenes de la famosa cárcel de Tocorón, que es la cárcel desde donde funciona, desde donde se ha operado durante todos estos años el control del Tren de Aragua. Vimos también y supimos de un operativo de allanamiento por parte de las autoridades, de militares, 11.000 efectivos. 1.000 soldados. Exactamente, para poder tomar el control de esta cárcel, dicen las autoridades que lo tomaron, pero se les escapó el líder mismo, el líder principal del Tren de Aragua, Héctor Guerrero, el niño Guerrero. Incluso se dijo durante la semana que podría
estar en nuestro país. Las autoridades de nuestro país dicen que no hay ninguna información concreta que pueda confirmar eso. Pero queremos hablar de esta banda de crimen organizado. ¿Qué es lo que tiene especial, que ha logrado tener control no solamente en Venezuela, sino que ha logrado, ¿cierto?, reproducirse en el resto de Sudamérica? En el caso concreto de nuestro país ya están presentes. Y para eso vamos a conversar desde Venezuela con una periodista venezolana, investigadora, experta en este tema, autora del libro El Tren de Aragua, la banda que revoluciona el crimen organizado en América Latina. Rona Rísquez, bienvenida a Estado Nacional, aquí Buenos días, en Rona. la televisión pública. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué antecedentes tienen ustedes Buenos del días. paradero del niño guerrero, Rona? Gracias por la invitación. No, obviamente ninguno, no tengo ni idea de dónde puede estar. O sea, yo soy periodista, investigadora periodística, pero no soy policía, ni juez, ni nada parecido. Creo que eso es una tarea de las autoridades, y buscarlo, ubicarlo, Pero o saber dónde está. ¿cómo puede producirse esta suerte de contradicción, de decir que tienen control total sobre esta cárcel ahí en el estado de Aragua, pero por otra parte el gran líder, al cual uno supone que iban a buscar para controlar, está con destino incierto, con destino desconocido? Entonces no hay tal control de la policía o del gobierno venezolano. Claro, definitivamente es una contradicción. Es decir, hay un hecho concreto y fue la toma de la prisión de Tocorón, la intervención y el desalojo de la prisión de Tocorón. Eso es algo que ocurrió. De hecho, ayer hubo ya como un operativo donde se destruyeron algunas de las construcciones que habían dentro de la prisión, y pues entiendo que se va a proceder a hacer una remodelación para quizás volverla a activar. O sea, eso no está todavía muy claro. Pero efectivamente eso es algo concreto. Lo que no se puede afirmar, a mi modo de ver, es que la organización está desmantelada, porque pues una de las características o una de las variables que debe tener una operación para desmantelar una organización criminal o cualquier otro tipo de organización definitivamente tiene que pasar por el liderazgo de estas organizaciones. Es decir, si tú no tienes a los líderes o no tocaste el liderazgo, pues todavía no puedes afirmar que se ha desmantelado la organización. O sea, es un poco probable que esto pueda pasar hasta que no se sepa qué pasó con los líderes o hasta que la misma organización efectivamente simplemente deje de actuar. Claro. Pero yo lo que creo es que también es muy pronto. Creo que tenemos que esperar porque, o sea, es posible que uno no sabe. La organización simplemente decida, mira, los líderes se fueron, se escaparon, cada quien tomó un destino distinto y ya no seguimos en esta situación, ya no seguimos con esta organización. Eso puede pasar, pero siento que hay que esperar para poder hacer la afirmación de cualquier manera. Y obviamente sí, definitivamente es una variable importante para el desmantelamiento de una organización, la detención o la ubicación o tener en manos de las autoridades a las personas que lideran esta organización. Ya, y ahora, a esta hora en Venezuela, digamos, los medios, las autoridades, ¿no han dado ninguna luz del paradero del niño guerrero? No, absolutamente no se sabe. O sea, públicamente no se sabe. Ya, pero se asume que que salió del país. Aquí en nuestro país, Rona, dijeron en algún momento que digamos, se podría haber ido a Perú o incluso a Chile. ¿Eso es una información que también se ha dado allá en Venezuela o no? No hay información acerca del paradero de esta persona, no se sabe absolutamente nada. O sea, lo único que incluso dentro de la pregunta anterior para agregar, que también es concreto, es que definitivamente es un duro golpe al Tren de Aragua porque el centro de operaciones de la organización era la prisión de Tocorón. Entonces, definitivamente es también un duro golpe. Rona Rísquez, lo que acabas de decir es muy importante, porque uno pudiera pensar que las imágenes que vemos, es una intervención real, con la intención de desmantelar el Tren de Aragua, se logre o no, pero uno también pudiera dudar eventualmente de que esto no es una acción para la televisión, para la pantalla. ¿Hasta qué punto hay interés real y por qué? Y porque ahora del régimen venezolano de poner coto a la acción del Tren de Aragua, ¿es creíble a tu juicio la acción de la autoridad del gobierno venezolano? Bueno, hay varios factores allí también. Uno de los factores es, por ejemplo, el ministro de Relaciones Interiores actual ha demostrado o ha mostrado desde el que llegó a su cargo algunas acciones, algunos hechos, ha dado indicios de que efectivamente tiene la voluntad, el interés, y lo ha comenzado a hacer, de combatir a los grupos, a las megabandas, a los grupos criminales. O sea, durante su gestión fue desmantelada la megabanda de una persona que se llamaba alias El Coqui, que operaba en Caracas,
y además pues ha tenido también otro tipo de acciones que apuntan hacia este tema de desmantelar a las organizaciones criminales que están operando en Venezuela. Entonces eso es un indicador que pareciera, o sea, que uno lo puede ver como positivo, Claro. ciertamente, y tiene que ver con este ministro. Sin embargo, creo que todavía falta mucho por hacer y eso mucho por hacer es lo que va a terminar confirmando la lucha verdadera contra el crimen en Venezuela. Claro, porque la característica, y tú lo dices en tu libro, ¿cierto? Que la verdad es que es una radiografía muy impresionante acerca del Tren de Aragua. Esto no es cualquier banda criminal y tú lo describes muy bien y quiero que si nos puedes contar y les puedes contar a nuestro público aquí en Chile que también estamos todos preocupados por los tentáculos del Tren de Aragua en distintos países, incluyendo el nuestro. ¿Por qué o qué tiene de particular el Tren de Aragua que ha logrado, primero, tener la fuerza que tiene, el control que tiene, no solamente en Venezuela, sino que en otros países? Está en Ecuador, está en Colombia, está en Chile, Perú, está muy en fuerte. Perú, muy fuerte. Incluso se ha declarado ahí estado de sitio o estado de excepción por la violencia de esta banda. Entonces, ¿qué es lo que tiene de particular que ha hecho y que ha logrado algo que no habían logrado otras bandas en Latinoamérica? Bueno, la primera cosa es que esto de haber logrado expandirse, o sea, de haber logrado tener, aunque sea una presencia del tamaño que sea mínima, con células, etcétera, en 6 países o 7 países de la región. Esto es algo que pues no se había visto en otros grupos de esta manera. Luego, pues como grupo tienen una capacidad de adaptación muy importante. Esto puede estar asociado a esta condición que nos ha tocado padecer a todos los venezolanos, que es una emergencia humanitaria compleja donde no hay comida, durante mucho tiempo no había comida, no había medicamentos, no había oportunidades de empleo, y toda esta situación comenzó a hacer que los venezolanos buscaran mecanismos de sobrevivencia. Entonces, estos grupos que además estaban en una prisión, las personas que estaban presas, pues también tenían que buscar mecanismos de sobrevivencia, y esto les da de alguna manera esa facilidad o esa sensación de que tienes que adaptarte y tengo que sobrevivir donde esté. Entonces, bueno, ellos llegan a otros territorios y en esa capacidad de adaptación la aplican cuando comienzan a ver en qué delitos se pueden involucrar y no solamente se concentran, por ejemplo, como los carteles mexicanos o colombianos, en un delito puntual que es el narcotráfico, sino que ellos dicen, bueno, si lo que necesitan aquí es un proxeneta, yo soy proxeneta, yo lo puedo hacer. Si necesitan un sicario, yo puedo ser un sicario. Si necesitan un cobrador de extorsiones, yo puedo hacerlo. Si necesitan un cobrador de gota a gota, pues yo me meto allí. O sea, empiezan a prestar como distintos tipos de servicios y amplían su portafolio criminal y eso les da la posibilidad de entrar en muchos sitios. Entonces, esa para mí es una de las ventajas. Otra, pues que en algún punto también se han servido o han reclutado a personas que están en las prisiones, que salen de las prisiones y que no tienen después oportunidades, que no tienen empleo, que no tienen opciones de mantenerse en la sociedad. Entonces, bueno, ellos han identificado eso y simplemente reclutan a esta gente, ¿no? Y eso los ayuda a tener siempre gente trabajando para la organización. Sí, Rona Rísquez, una de las imágenes que a mí me impresiona es esta de los detenidos en el suelo, sentados todos juntos, y a mí por lo menos se me vino a la cabeza lo que ocurre con las maras y en el régimen de Bukele. ¿Hay una fórmula política que estemos viendo allí del régimen venezolano de conseguir el mismo efecto? ¿Estamos frente a una acción de ese tipo en tu gobierno? Mira, no podría afirmar eso. La verdad es que es muy preocupante lo que ha pasado en el gobierno de Bukele. Independientemente de que muchas personas aplauden las acciones, en realidad sabemos que hay una serie de violaciones de derechos humanos allí, sabemos que hay una serie de arbitrariedades y además en lo particular y en lo personal no apoyo ni promuevo la mano dura como una medida para resolver los problemas de seguridad ciudadana. ¿Por qué razón? Porque históricamente los países de América Latina sobre todo han tenido gobiernos o han tenido medidas de mano dura para combatir el crimen y pues lo que vemos es que seguimos teniendo violencia y seguimos teniendo el crimen organizado cada vez más fuerte, cada vez más sofisticado. Rona, tú hablabas de la cárcel, ¿cierto? La cárcel de Tocorón, hemos visto las imágenes y es ahí donde se origina. Es el origen del Tren de Aragua, que es la cárcel de Aragua, ¿cierto? Donde estaba hasta ahora o hasta hace pocos días el líder de esta banda criminal. Tú tuviste la posibilidad de entrar a la cárcel y creo que es la única periodista que ha podido entrar a esa cárcel y conocerla por dentro. ¿Nos puedes contar lo más impactante que viste ahí? Estamos hablando de una cárcel donde el mismo líder
líder, Es una ¿cierto? ciudad, prácticamente. El niño Guerrero tenía una casa dentro donde recibía visitas. ¿Nos puedes contar tú lo que viste cuando entraste? Pues sí, pues creo que una de las cosas, primero, bueno, todo lo que ya se ha dicho, las piscinas, discotecas, restaurantes, etcétera, pero una de las cosas más impresionantes para mí fue el zoológico, no solo el zoológico, o sea, que hubiera un zoológico, sino además las características de este zoológico, porque era bastante sofisticado, pues, o sea, las especies estaban en jaulas adaptadas a cada tipo de especie, como si estuvieras en un zoológico real. O sea, no es que estaban con unas cercas y en medio de un montón de arena o tierra, sino que tenían las características que son propias de un zoológico para una especie particular. Pues eso me pareció muy impactante. Ya, pero O sea, además, me llamó mucho la atención, o sea, ese nivel de sofisticación sí, para esto, ¿no? pero estamos hablando de una cárcel básicamente que era controlada por los mismos del Tren de Aragua y que alguien permitió eso, ¿cierto? O sea, estamos hablando de que aquí ellos además les cobraban a otros internos una especie de, digamos, de coima, como decimos aquí en Chile. Casi un impuesto. Un impuesto por protección, ¿cierto? Que era semanal, algo así como $15 semanales en un país, digamos, que tiene un sueldo mínimo muchísimo bajísimo, digamos, y Sí, que así además circulan al interior en motocicletas, tienen un sistema, como su propio sistema de justicia, su propio sistema bancario. Es realmente una ciudad, o sea, no estaban presos, eso es un refugio, ¿no? Eso no era una cárcel. Bueno, sí, pudiéramos buscar muchos calificativos, pero ciertamente lo que uno conoce, el concepto de cárcel, no es justamente lo que era Tocorón. Ahora, perdón, lo último, Rona, ¿esa cárcel de Tocorón es la única que opera de esa manera y controlada o esta es el intento de desmantelar una cárcel? Por eso yo te preguntaba antes si parece ser un intento real o sencillamente para los medios de comunicación y por eso esas imágenes de los presos en el suelo. No es la única. En este momento, además de Tocorón, hay otras 7 prisiones en Venezuela que tienen esa figura que se llama pranes y que tiene como características muy parecidas a las de Tocorón, con la diferencia de que pues, desde estas prisiones no necesariamente han salido, o los grupos armados que operan desde estas prisiones no necesariamente operan en toda América Latina o en Sudamérica. Pero de resto sí existen otras 7 prisiones con características más o menos similares. Obviamente Tocorón era la más fuerte, la más simbólica. Y pues yo creo que pues, ya en el pasado, hace unos años, se comenzaron a tomar, o sea, el gobierno comenzó a tomar algunas prisiones y las tomó, y las modificó y las remodeló y cambió el sistema y sacó a los pranes de allí. Esto pudiera ser pues quizás el primer paso para seguir en esa dirección. Sí, simplemente una última pregunta, Rona, para terminar. Digamos, pensando en nuestro país, en Chile, quienes nos están viendo, ¿por qué crees tú, según tu investigación, por qué llegan a Chile? ¿Por qué les interesa, digamos, estar presente en Chile? Chile tiene varias características. Una de las características es, pues, obviamente, una de las economías más sólidas de la región. Eso es algo, y los grupos armados en general, los grupos de crimen organizado buscan nuevos mercados. Entonces, Chile era como un sitio, en ese sentido, interesante o atractivo. Luego, otra particularidad muy importante, Chile no tiene grandes grupos armados o criminales que pudieran hacerle oposición, que pudieran hacer competencia al Tren de Aragua o a cualquier otro grupo. Entonces era como un mercado, entre comillas, un poco, guardando las distancias, casi virgen. Pues, o sea, no había ahí como otros grupos que se fueran a enfrentar. Entonces eso también era otro atractivo. Y luego yo creo que hay también un elemento que no es un elemento que yo no he estudiado todavía, pero que me parece que es importante estudiar en los países donde llegó esta organización, y es el tema de, son países que en algún momento tuvieron, en algún momento reciente obviamente, tuvieron estallidos sociales o algún tipo de conflictividad política que de alguna manera distrajo la atención de las autoridades hacia estas situaciones y dejó como un espacio abierto en el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces creo que eso también es un elemento que pudo haber jugado, porque bueno, en el caso de Chile vimos lo que ocurrió en 2019 y justamente coincide con las fechas en que el grupo comenzaba a llegar y pues comenzó a establecerse en este país. Rona Rizquez, muchísimas gracias, periodista especializada en investigaciones de los grupos del Tren de Aragua y de otros grupos delictuales. Muchas gracias por recibirnos desde Venezuela. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto.
Muchas gracias y muy buenas tardes. 12:10. Bien impresionante todo lo que cuenta. Vamos a volver a nuestro país, a la discusión y al debate en el Consejo Constitucional, porque esta semana fue una semana clave, ¿cierto? Con las votaciones del capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3. Y empezaron en el capítulo 4 durante el día de ayer. Ya están los invitados a debatir esta mañana. Exactamente, y vamos a presentarlos cómo están. Tenemos a Jerko Lubititz, consejero constitucional de Convergencia Social. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Connie, buenas Jerko, tardes. bienvenido. Y por este otro lado, Luis Silva, consejero constitucional del Partido Republicano. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Connie, buenos días. Bueno, quiero partir con una pregunta para los dos. ¿Cómo resumirían en una frase lo que pasó esta semana en el Consejo? Jerko. Bueno, una semana donde seguimos con un sabor amargo, donde se consolida la tendencia que habíamos advertido de una mayoría circunstancial que va imponiendo sus términos y generando, más que una constitución, una especie de plan de gobierno propio. Luis Silva. Satisfactorio. Así es como definiría yo la semana que hemos cerrado, incluyendo el viernes de la semana anterior, obviamente con altos y bajos. ¿Por qué satisfactorio? Porque creo que en primer lugar el contenido de las normas que se están aprobando sintonizan con las necesidades, con los intereses de una mayoría muy importante de nuestro país. En segundo lugar, porque creo que se han alcanzado consensos importantes, ya sea por la unanimidad con que se han aprobado muchas de sus normas, ya sea por la abstención de la izquierda, que en muchos casos indica un consentimiento tácito a lo que se está aprobando. Ya, vamos a las normas que fueron las que no se aprobaron por unanimidad, como dice el consejero Silva, pero que generaron bastante controversia y bastante polémica. Una de las normas más polémicas probablemente que se aprobó esta semana es el derecho, la protección del derecho a la vida de quien está por nacer, ¿cierto? La regla actualmente vigente en nuestra Constitución dice que se protege la vida del que está por nacer. La regla aprobada dice que se protege la vida de quien está por nacer. Podría significar, y esa es una de las grandes polémicas, podría significar que si esto se aprueba el proyecto constitucional, la ley actual que permite en nuestro país el aborto en 3 causales, se convierta en una norma, en una ley inconstitucional. Luis Silva. No va a significar, la norma aprobada no va a significar nada distinto de lo que significa o puede llegar a significar la norma de la Constitución vigente. El reemplazo de los términos del que por el pronombre quién, lo único que hace es subrayar una realidad que creo que no niega a nadie, que es que aquello que se está gestando en el seno de la mujer es alguien, no algo. Ya, pero eso podría significar para ustedes y bajo su criterio que el día de mañana, si se aprueba en, la Constitución, ustedes recurran nuevamente al Tribunal Constitucional, como se recurrió en su momento, para intentar declarar inconstitucional la ley de aborto en 3 causales? Insisto, no va a significar nada distinto de lo que puede significar con la Constitución vigente. De hecho, incluso podríamos... ¿Para qué insistieron en cambiarlo? ¿Por qué no era importante? Porque creemos que recordar que lo que está aquí dentro es un ser humano es importante. Puede parecer evidente, lo he dicho varias veces, pero muchas veces lo evidente por lo mismo se calla y por callarse se olvida. Y me parece que olvidar que lo que se está gestando aquí dentro es un ser humano es un muy mal fundamento para una democracia que quiere construirse. Jerko, a su juicio, ¿se peligra, entre comillas, la ley de aborto en 3 causales que tenemos en nuestro país? Es evidente, no solo lo digo yo, lo dicen propios dirigentes republicanos que, a diferencia de Luis, han planteado que esto lo dijo Barquesi, que es un consejero muy importante de los republicanos en el Consejo, esto abre la cancha para que ellos arremetan contra la ley de aborto en 3 causales. Yo creo que hay que dejar aquí lenguaje engañoso sobre estas materias. Aquí no se está corrigiendo el texto por un tema de un prurito de estilo, se está corrigiendo el texto para dejar una cancha que le dé ventajas a quienes quieren que el país retroceda en materia de derechos de la mujer. Seamos francos en eso. Aquí, en este mismo lugar, en este mismo canal, el mismo día que se nos eligió, estuvimos con Luis. Luis planteó lo mismo que está planteando ahora y eso va exactamente en el sentido contrario a lo que han planteado fuera y dentro del Consejo otros dirigentes republicanos. Entonces, claramente, lo que hay aquí es una intención de retroceder en materia de derechos de la mujer. Bueno, lo que dijo el consejero republicano Antonio Barquesi fue que ellos creen,
su partido, digamos, los consejeros de su partido, tener un mandato para buscar siempre y en todo lugar la derogación de la ley de aborto en cuanto permite el asesinato de un inocente. ¿Usted coincide en que usted siente que tiene ese mandato? O sea, a mí me gustaría esclarecer una premisa de esta conversación para saber si la compartimos con Yerko y ver si podemos llegar a algún espacio común. ¿Aquello que se está gestando en el seno de la mujer es algo o alguien? ¿Yerko? Es una discusión que tiene que darse donde corresponde, ¿no? En este debate se ha dado y sobre esa base se ha legislado, buscando los espacios necesarios en la actual Constitución, para tener una ley de aborto en 3 causales. Yo creo que ese es un piso respecto del cual no podemos retroceder. Y lo que está haciendo Republicanos con estas enmiendas, a pesar de que Luis diga lo contrario, y contra lo que dicen los dirigentes de su partido, esto lo que hace es reponer obstáculos para que esta ley efectivamente se mantenga, generando riesgo de retroceso en los derechos de las mujeres. Es así de evidente, ¿no? La discusión acerca de qué es lo que las mujeres tienen dentro, es una discusión que tendrá que ver cada mujer cuando tome sus decisiones, y lo que nosotros queremos es que tener una Constitución que no ponga obstáculos para que las mujeres ejerzan en las causales que la ley establece su derecho a tomar esas decisiones. Es que esa cuestión ya está resuelta. Tenemos que recordar que la premisa general en nuestro derecho es que lo que está aquí adentro es alguien. Se le puede poner un nombre, puede llegar a heredar, puede tener un entierro, es decir, cuestiones propias de alguien. La despenalización del aborto, hay que recordar, es excepcional. Quien lo resume muy bien y a mi juicio con mucha honestidad intelectual es Carlos Peña. Carlos Peña dice, mira, aquí no ha cambiado nada. Nadie ha pensado que cuando se despenalizó el aborto se estuviera despenalizando porque lo que está ahí adentro es algo, una cosa. No, porque hay 3 causales. Exactamente, pero él dice, mira, aquí nos hacemos cargo de que es un ser humano y establecemos excepciones para terminar con su vida. Pero la pregunta, y el consejero Lubitich decía, ¿por qué no transparentamos? La pregunta que yo le hago es que si con ese cambio, con esa norma aprobada, usted, consejero de Republicano y el resto de su partido, usted lo dijo en su momento, el aborto, digamos, y esa discusión no debiera ser materia constitucional, está siendo materia constitucional. Ustedes buscan, uno, poder el día de mañana declarar inconstitucional o buscar la inconstitucionalidad, pese a que el Tribunal Constitucional ya lo estableció, ¿cierto? Pero buscar la inconstitucionalidad del aborto en 3 causales o impedir la discusión en Chile de un aborto libre. Connie, si yo quisiera buscar la inconstitucionalidad de la ley que despenaliza el aborto en 3 causales, no habría hecho esto en la Constitución. Habría simplemente invocado el pacto la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ratificada en Chile en 1990, el periodo de don Patricio Aylwin, que dice, para efectos de esta convención, persona es todo ser humano. Luego dice, la persona tiene derecho a la vida y finalmente dice, la ley protegerá este derecho en general desde la concepción, es decir, el texto, que es derecho en Chile, va más allá de la Constitución vigente. Si yo quisiera procurar la inconstitucionalidad de la ley de aborto, no necesitaría decir lo que estamos diciendo. ¿Por qué lo estamos diciendo, Connie? Porque queremos recordar que todo ser humano es persona. No se aprobó esa norma, pero creemos que edificar una sociedad al margen de ese reconocimiento es malo. Ya, pero se rechazó esa norma. Con esta rechazó. Están buscando lo mismo, pero por otro lado. Por supuesto. Yerko Lubitich. Imposible más transparente por lo demás. Yerko Lubitich, para ustedes, y con esta norma, ¿se cierra la puerta a, por ejemplo, un eventual debate del aborto libre en nuestro país? Evidentemente que se abre el riesgo de retroceso, sin duda alguna. Y esto yo creo que hay que... Porque no tenemos aborto libre en Chile, por eso se lo pregunto. Sí. Si lo que nosotros estamos planteando es que se cumpla el compromiso de que en esta materia, independientemente del punto de vista que tengamos unos u otros, sobre si no hay que avanzar o no, es que al menos no se retroceda. Lo que se está planteando aquí es un riesgo enorme de retroceso en materia que han sido muy difíciles y muy trabajosas para las mujeres de conquistar derechos a tomar decisiones, al menos en el caso de las 3 causales que están establecidas en la ley. Lo que se ha hecho aquí no es gratuito. Luis lo que Silva se ha hecho... dice que primero, que no cambian nada y que ellos no van a ir al Tribunal Constitucional si esto se aprueba. Yo no voy a ir. Obviamente que hay gente que puede querer ir con la Constitución vigente, puede querer ir... No, sí, pero con la Constitución vigente ya se zanjó el punto en el Tribunal Constitucional. Pero obviamente tenemos una ley de aborto pero se puede volver a plantear, estamos de acuerdo, ¿no? Ya,
Se puede volver a plantear. A ver, perdón, tienen todo el derecho. Lo que pasa es que lo que no tienen derecho es a buscar ventajas ilegítimas imponiendo su mayoría en la Constitución. Ese es el problema. Cualquiera tiene derecho, ustedes Pero, a tienen ver, derecho, espera. como lo ha anunciado ¿Qué es una Marquesi, ventaja de ir, ilegítima si lo hacemos con los de votos? imponer sus términos, la ventaja ilegítima, y por tener sus términos, su mirada sobre el tema del ser humano y sobre los derechos de la mujer, imponerle en la Constitución. Pero ¿cómo se resuelven las cosas en democracia normalmente, Eso Yerko? eso es buscar ventajas para después debatir. Que calificaste en el de plano legislativo ilegítimas, o en el ahora le plano quitaste el calificativo, ¿te arrepientes de decir ventajas ilegítimas? ¿Por qué son ilegítimas? No, Si se hace- lo ilegítimo es imponer una mayoría circunstancial para generar unas ventajas que hacen retroceder los derechos de las mujeres en Chile. Eso Perdona, es ¿cuál es la legítimo. diferencia entre imponer una mayoría y simplemente zanjar un desempate por votos? ¿Cuál es la diferencia? El problema es que republicanos no entienden que ser mayoría y cómo se ejerce ser mayoría es distinto de acuerdo a las circunstancias que se dé. Si tú eres mayoría como concejal, si tú eres mayoría como alcalde, como diputado o como parlamentario, incluso como gobierno, es distinto cuando tú eres mayoría en un proceso constituyente en el que tu esfuerzo tiene que estar dirigido a buscar los acuerdos necesarios para generar un texto en el que todos tengamos cabida. Así se ejerce responsablemente la mayoría en un proceso constituyente. Y es exactamente lo contrario a lo que ustedes han hecho desde el primer día de este proceso. Perfecto. Si constituyente. el gran punto, Connie y Yerko, es qué pasa cuando tú tienes que tomar una decisión que se mueve entre dos formas de ver que son distintas. Pongamos, por ejemplo, en materia de salud, educación... Es que ya vamos a ir a eso, pero antes Ok. de eso quiero preguntarle una cosa de lo que dice Yerko. Y lo dijo antes la diputada Plasencia, aquí más temprano. Dijeron dos cosas. Uno, que era una constitución, como va quedando, contra las mujeres, que atenta contra las mujeres. Y segundo, que era una castitución. Ustedes, una de las cosas que más se acusó del proceso anterior de la convención fue que finalmente era una lista que parecía más un programa de gobierno con una cantidad de normas identitarias y partisanas. Esa fue la gran crítica del proceso convencional anterior. Y ahora lo que se les acusa es que ustedes están haciendo exactamente lo mismo, pero digamos con las ideas contrarias. A mí me parece No todas esas normas que ustedes han aprobado, que no son transversales, digamos, ni por unanimidad, ¿no son más un programa de gobierno que una constitución? No. Esto es Y una un programa de gobierno para José Antonio Cast. Es una caricatura. Yo el otro día, por ejemplo, me di el trabajo de leer la carta abierta que le mandó Cristian Barkin a José Antonio Cast. No sé si tuvieron oportunidad de leerla. Pero eso yo creo que usted lo está haciendo mal porque cae en el lugar común de que esta es una constitución partisana o la Constitución. Y no es. ¿Cuáles son las normas? Yo le digo, yo leo la carta de Cristian Barkin, la repaso y no logro encontrar ni un ejemplo concreto de normas aprobadas que fundamente su crítica. Bueno, Ni la de una, los derechos salvo sociales. contribuciones. Lo cual me parece, en la discusión constitucional, absolutamente periférico y marginal. Es decir, si hay alguien que me está diciendo que esta constitución está quedando mal y por lo tanto va a rechazar porque se aprobó la exención de contribuciones, entonces le digo, por favor, o sea, tus estándares de constitución son demasiado altos para quedar satisfechos. Yerko Luguitich, ¿te está haciendo una constitución partisana o castitución? ¿Un programa de gobierno para José Antonio Cast? En esa línea, esto sin duda, la Convención 2.0, donde puede que no haya ponche y guitarra, pero y haya corbatas, pero en el fondo lo esencial es lo mismo, es la imposición miope de una mayoría circunstancial. Y quiero insistir en lo de circunstancial, porque esas mayorías pueden cambiar. Estamos en una política, en una democracia donde las mayorías son cada vez más fugaces. Imponer esa mayoría para establecer los propios términos, no en una ley, no en un debate parlamentario, sino que en una constitución que está llamada a regirnos durante muchos años, me parece que es un despropósito y es imponer los propios términos, la propia mirada sobre lo que ellos piensan de país, excluyendo a todos los demás. Claro. Ahora, su mayoría, ese es el problema. Como dice el consejero Silva, se han impuesto por voto. Esto... Sí, claro, pero pues, la mayoría, por eso digo, la mayoría en un proceso constituyente supone, mucho más que en otras circunstancias políticas, la comprensión de que esa mayoría tiene que ser utilizada en la búsqueda de acuerdos que den el ancho para representar a la inmensa mayoría de las chilenas y los chilenos. Eso ha estado absolutamente fuera de la lógica con la que ha actuado Republicano y la mayoría que ha conducido este proceso, que desde el primer día lo que ha hecho es imponer su mayoría. A ver, quiero se me carga una cuestión porque aquí está el lenguaje de la mayoría se ha puesto cada vez más engañoso. Se ha dicho, entiendo en el panel anterior, lo dijo Arturo Esquella antes, que aquí se han aprobado una enorme cantidad de enmiendas por unanimidad. Seamos claros, las enmiendas que se han aprobado por unanimidad son aquellas que vienen del anteproyecto de la comisión experta y que no han sido objeto de cambios en el Consejo. Y eso es una señal muy potente, muy razonable acerca del anteproyecto constituyente. Y las demás que se han aprobado por unanimidad son epígrafes, cuestiones que son de sentido común, formales, pero en lo esencial, en lo sustantivo, aquí hay un enorme desacuerdo, una enorme discrepancia
al interior del Consejo y no ha habido esfuerzos reales y serios de la mayoría en buscar los acuerdos necesarios y suficientes. Bueno, y déjame, por favor, déjame Nos tenemos que ir subrayar. a la pausa, pero Déjame subrayar dos ideas muy Sí. rápidas. Primero, ha dicho una señal muy potente porque las que se han aprobado por unanimidad vienen del proyecto, lo cual confirma, en palabras de uno de los más críticos del proceso, que lo que estamos haciendo en la mayoría no es pasar máquina y somos tremendamente diferentes con el proyecto que hicieron los expertos. No se está desmantelando el anteproyecto, en palabras de Jerko Lubitich. Segundo, así como nos reprocha la conducta que hemos tenido como mayoría, cuestión que obviamente está abierta, yo les reprocho la conducta que han tenido como minoría. Porque si hay que hacer una constitución para todos, la minoría también debería comportarse responsablemente. Los mismos estándares que exige para la mayoría, debería aplicárselo a la minoría. Y ellos se han comportado irresponsablemente. Si quieres saber por qué... ¿por qué? Primero porque se autoimpusieron dos condiciones que hacen muy difícil la negociación. Actuar en bloque y el todo o nada. Lógica que mantuvieron hasta aquella noche de madrugada del día jueves, cuando se levanta la mesa después de que nos dicen que o les entregábamos 15 temas ya aprobados en comisión, ¿no?, para empezar las conversaciones sobre aquellos temas más Luis, delicados. no es Eso así. es simplemente No es así, Luis. poner condiciones de negociación que hacen imposible cualquier avance. Con la aprobación de la libertad de elección en salud y seguridad social, la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, ¿se pone la lápida al Estado social y democrático de derecho? Con eso volvemos después de una pausa aquí a Estado Nacional con este panel de debate del Consejo Constitucional. Proyecto Pintor Chicarelli 2, ubicado en Pintor. Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional con nuestro panel de consejeros constitucionales. Habíamos dejado planteada una pregunta. Con la aprobación de la libertad de elección en salud y en seguridad social, la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, ¿se desdibuja el Estado social y democrático de derecho? Jerko Lubitich, a su juicio. Claramente, ahora, perdón, una pequeña... quiero hacerme cargo de algo que dejó dicho Lucho, no puedo dejar pasar, sobre la actitud de la izquierda en la búsqueda de nuevos acuerdos. Primero, él nos critica actuar como bloque. Sería absurdo que, siendo una minoría, no lo hiciéramos. Estoy muy orgulloso de la unidad de la izquierda en el proceso constituyente. Segundo, quiero afirmar aquí que todas y cada una de las instancias de negociación a las que se pudo arribar al final del proceso, tardíamente, fue a insistencia del bloque Unidad para Chile. Que ellas hayan resultado o no, es una discusión que tenemos que dar. Ya, sobre la pregunta, Sí. mira, esto es, como lo dije la otra vez, esto es como una de las últimas paladas de tierra sobre una tumba que ya se había abierto y el Estado Social de Derecho yace allí. Esto se dio cuando la mayoría impuso que en materia de los principios, porque el Estado Social de Derecho es una construcción, no basta con, como va a decir Lucho, probablemente después no sea Estado Social de Derecho porque en principio está establecido. No, en principio lo que se hizo... Era parte de las bases, de hecho. Exactamente. Lo que se hizo en principio fue subordinar la definición de que Chile es un Estado Social de Derecho a un conjunto de otras consideraciones y principios muy legítimos, pero que son propios del modo de ver las cosas de un sector de nuestra sociedad que es el que representa la derecha. En segundo lugar, en materia de las acciones de protección, porque tiene que ver, la Constitución tiene que decir, bueno, si aquí hay unos derechos sociales, un Estado obligado a garantizarlos progresivamente, ¿qué pasa con las personas que se ven vulneradas o discriminadas en el ejercicio de esos derechos? Hay unas acciones de protección. Esas acciones de protección fueron reducidas, diluidas y convertidas en inocuas a través de las enmiendas republicanas. En tercer lugar, una cuestión central para un Estado Social de Derecho es la obligación del Estado de remover los obstáculos que existan para que todas y todos podamos acceder y ejercer esos derechos en igualdad de condiciones. Todas las referencias a la obligación del Estado de remover obstáculos fueron borradas de la Constitución. Y por último, en materia del desarrollo de los derechos, en particular la vivienda, la salud, la educación, la seguridad social, lo que se hizo fue imponer una vez más respecto de esos derechos, preferir imponer un modelo de negocio, el modelo privado, el modelo de las empresas privadas, el afán de lucro, las ISAPRES y las FP, desnaturalizando en materia de educación y de salud y de previsión social lo que debieron haber sido efectivamente derechos sociales garantizados. Se permiten las dos alternativas, digamos, el sistema público y el privado. Sí, yo voy a explicar por qué eso es una vez más engañoso. Vamos por acá, por este lado. ¿Qué responde Luis Silva? Están intentando ustedes, porque usted mismo dijo que en estos temas, comillas, lo cito, decidimos no habilitar al legislador. Entonces uno se pregunta si están buscando, por ejemplo, impedir la reforma previsional del gobierno y la reforma a la salud de este gobierno con la Constitución. Connie, todos los derechos y libertades de la Constitución están en el texto que estamos aprobando, mucho más robustos, mucho mejor garantizados que la Constitución vigente.
Eso para partir. Es decir, si desde la perspectiva de la izquierda se quería un Estado social y democrático de derecho, lo que se está ofreciendo con la Constitución que se aprueba es más que lo que ofrece la Constitución vigente. Lo que pasa es que lo que está quedando no le gusta a la izquierda, no le gusta a la izquierda que representa Jerko Ljubetich, lo cual no significa que no haya Estado social y democrático de derecho para aquellos que lo quieren. Porque al final, ¿de qué se trata? No de satisfacer una definición abstracta como la de Estado social y democrático de derecho, cuyo canon no existe, ¿no? Sino ofrecerle derechos mejor garantizados a las personas. Y nosotros estamos convencidos de que la libertad de elección es una de las maneras claves para garantizar de manera más robusta los derechos de las personas. Y eso es lo que hemos hecho. Se han consagrado nuevos derechos y aquellos que ya estaban consagrados, como la educación, la seguridad social o la salud, se han robustecido. Te pongo 2 ejemplos. En salud, aparte de consagrar la libertad de elección, a dónde van tus cotizaciones de salud, se reconoce la existencia de un plan universal garantizado. No importa cuánto cotices, si es que cotiza, no importa si tu Claro, pero se sistema es impide estatal o cualquier privado. elemento de solidaridad, tanto en la salud como en el caso de las pensiones. Mira, solidaridad, Connie... Solidaridad entendido, se lo pongo como ejemplo, que la cotización de salud vaya a un fondo común y que ese fondo común sirva para financiar a todos y el plan universal para todos. Connie, eso no se puede hacer. Connie, eso es un impuesto. Eso es un impuesto. Cuando hablan de solidaridad, estamos hablando de un impuesto disfrazado. Es que se puede, pero no. se impide. Siempre se ha podido. El Estado puede cobrar impuestos, el Estado puede crear impuestos. Y lo que pasa es que aquí, detrás del término solidaridad, lo que están disfrazando es un impuesto con un fin afectado, que es la salud, nada más. Y el Estado siempre ha podido hacer eso. Por lo tanto, no me embolinen la perdiz, ¿no es cierto?, hablando de solidaridad, cuando lo que están haciendo es cobrar un impuesto. Díganlo explícitamente, no pasa nada. Y la Constitución no prohíbe eso. Lo único que está diciendo es que si al Estado usted lo obliga a cotizar una parte de su sueldo en salud, pueda elegir si quiere hacerlo a través del Estado o a través de una asociación particular. Avanzamos a otro tema porque nos quedan pocos minutos y hay varios temas, por supuesto algunos se nos van a quedar fuera, pero uno de probablemente la más controversial de las normas que se aprobó es la exención del pago de contribuciones a la vivienda principal. Se ha dicho por parte de todos los expertos en el tema, economistas de un lado y de otro, incluso José Luis Daza, que fue asesor de José Antonio Kast en la campaña presidencial, dicen que esto es regresivo porque beneficia a la gente de mayores ingresos. Primero, que además va a perjudicar a los municipios más pobres y tal vez lo más importante es que los impuestos no son materia constitucional. ¿Por qué ustedes insistieron en sacar adelante esta norma? A nosotros nos parece que esta norma era el complemento indispensable de la consagración de la vivienda como un derecho fundamental. La vivienda hoy día es un derecho fundamental. Sí. Es un derecho social, típicamente social. ¿Estamos de acuerdo que los derechos sociales, particularmente la garantía de los derechos sociales, cuesta plata o no? Cuesta plata. Garantizar los derechos sociales cuesta plata. Sí, pero... Lo que estamos haciendo al eximir del pago de contribuciones es precisamente financiar un derecho social que se llama el derecho a la vivienda. Lo que pasa es que la plata no se le entrega directamente. Que el 23% de nuestro país es la gente con mayores recursos. Por supuesto, porque los otros ya tienen desde ese punto de vista garantizado su derecho a la vivienda. Lo que estamos haciendo es ampliar la garantía de ese derecho fundamental a aquellos que caen en esa categoría en donde les cuesta pagar las contribuciones, pero pueden hacerlo. A esas personas están haciendo finalmente porque el apoyo popular a una medida como esta. No, lo que pasa es que lo hicimos y tiene apoyo popular, que es distinto. Jerko Ljubetich. Yo creo que tenemos que dejar de defender la inteligencia de las personas. Aquí, primero, es absurdo que una definición de política tributaria vaya en la Constitución. Partamos de esa base, es un punto ampliamente compartido por todos quienes saben de esta materia. En segundo lugar, lo que hay aquí es una medida absolutamente regresiva, que no asegura ningún derecho, sino que al contrario, porque a propósito de la discusión anterior, la derecha, republicanos, no solo no quiere que haya solidaridad de tal manera que podamos financiar derechos sociales haciéndonos cargo de que todos vivimos en un país y tenemos que cuidarnos entre todos, sino que además no quiere que haya impuestos para financiarlo y reduce las capacidades del Estado de recaudar impuestos en uno de los pocos impuestos que tiene algún nivel de progresividad, porque efectivamente afecta a los inmuebles. Y como tú decías, al menos del 23% de las personas, la mitad de las cuales vive en el barrio alto de Santiago, en Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea. Y además afecta el 64% del Fondo Común Municipal, que es precisamente el que tiende a beneficiar a las personas de comunas de menores recursos, comunas de la clase media como Puente Alto, Maipú y La Florida, que son las que más utilizan el Fondo Común Municipal. Aquí hay una especie de Hood Robin,
Se le da a los ricos, que son los que pagaban ese impuesto, y se le quita a los pobres, que son los que se beneficiaban y se benefician del Fondo Común Municipal. Esa es la lógica ahí detrás de esto. Una pregunta para cada uno. Con lo que está escrito y aprobado, díganme sí o no, o a favor o en contra, con lo que está escrito hasta ahora, con lo que se ha aprobado hasta ahora, entendiendo que queda todavía tiempo, ¿ustedes estarían por estar a favor o en contra del proyecto, Yerko? Yo quiero seguir creyendo en que es posible rectificar este rumbo que llena al país de riesgos y de incertidumbre. Pero con lo que está hoy. Pero con lo que está hoy día, evidentemente, no sería responsable de parte de llamar a apoyar este texto como está hoy, con el conjunto de riesgos y incertidumbre y peligro que abre para el ¿Votaría país. en contra? Votaría en contra, naturalmente. Luis Silva. Yo creo que lo que está quedando en el texto aprobado se sintoniza con las necesidades, con las inquietudes de la población hoy día. Quiero referirme particularmente a materia de seguridad, inmigración, obviamente los derechos sociales que aquí hemos conversado, y después una serie de modificaciones menores pero muy importantes, algunas no menores, al sistema político, que hay que decir que es la causa de que estemos aquí, en la dificultad para procesar las demandas de la ciudadanía a través de un sistema que, gracias a la reforma de 2015, creó un Congreso tan fragmentado con el cual es imposible entenderse. Por lo tanto, con lo que está quedando hasta aquí, yo votaría a favor. Luis Silva, Yerko Lubitich, muchas gracias por estar con nosotros en este panel, en esta mañana de Estado Nacional. Queda mucho, por supuesto, por debatir y vamos a estar haciéndolo. Nos vamos a la pausa rápidamente y ya volvemos con más aquí a Estado Nacional. Estado Nacional. Estamos de vuelta en Estado Nacional y está con nosotros ya, no está presencial, pero está el nuevo presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Lautaro, muy buenas tardes, gracias por recibirnos. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, Matías. Yo estoy bien y a disposición de este intercambio. Sí, pues bueno, Connie, parte. Lautaro, para que entendamos, ¿cierto? Usted hasta ayer era el secretario general, pero obviamente estaba ejerciendo como presidente del Partido Comunista hace un rato. Lo que se estableció ayer es que ahora usted es oficialmente el presidente del partido, reemplazando, digamos, al fallecido Guillermo Tellier. Exactamente así, por una razón muy evidente, obvia y triste, porque nuestro presidente falleció y cuando eso ocurre se generan en nuestra institucionalidad, que se sostiene en colectivos, resueltos por el colectivo, en este caso el Comité Central, los relevos naturales y también formales, porque nuestro partido es una institucionalidad que tiene 111 años de historia. Y entonces tiene forma de funcionar. Y lo que ha ocurrido es que la tarea que desde la enfermedad de Guillermo me correspondió hacer encabezando el partido, ahora formalmente ese encabezamiento tiene el cargo más importante y eso permite que la tarea que yo tenía desde el Congreso, ser el secretario general, la suma a otra persona, en este caso una compañera que es muy destacada entre nosotros, me refiero a Bárbara Figueroa. Sí, antes de entrar al caso específico de Bárbara Figueroa y la repercusión política que pueda tener eso, usted asume en forma y formalmente la presidencia del Partido Comunista. Esto es ya, no es interino, es presidente. ¿Tiene una fecha límite, tiene un periodo establecido ya antemano? Toda la dirección del partido, tiene por fecha siempre la realización del Congreso del partido. Ya. ¿Por qué? Porque el Congreso del partido, cada vez que se hace, cada 4 años, discute su política, discute sus estatutos, su programa, los actualiza y discute sus dirigentes. ¿Y eso en y enero? por tanto, todos los dirigentes. No, el Congreso del partido empieza después de que termina el plebiscito de diciembre. Es un Congreso que tiene 4 o 5 meses a lo menos, porque nuestros congresos empiezan con discusión en la base partidaria. Y eso toma un par de meses por lo menos, luego a nivel de las comunas y después a nivel de las regiones, y finalmente el Congreso Nacional. Y en el Congreso Nacional se hace la propuesta de qué colectivo de cuadros va a seguir hacia adelante,
y se somete a elección directa. Ya, y Entonces, se lo pregunto. vamos a tener, sí, digamos, algún tiempo. ¿Son periodos de cuánto tiempo? Le preguntaba si usted va a estar, como decía, con hasta enero, usted dice 5 meses, porque por lo que hemos visto los últimos presidentes, sus antecesores, son periodos muy largos. El mismo Guillermo Tellier, si no me equivoco, estuvo unos 15, 17 años. ¿Estos son periodos de cuánto tiempo en que usted proyecta estar a la cabeza del Partido Comunista? A ver, son los periodos que... Hago una precisión. Por favor. Las autoridades de presidente y secretario general son autoridades del Comité Central. Por tanto, el Comité Central podría cambiarlas cuando quisiera. Bueno. Eso es una primera cosa. Lo segundo, son electos entre miembros del Comité Central. Uno puede ser electo miembro del Comité Central y obligadamente debe cesar cuando viene un nuevo Congreso. Después de ese nuevo Congreso puede ser electo nuevamente y así sucesivamente. Pero cada vez tiene que ser electo por el partido. Y el Comité Central puede reiterar la elección de una autoridad. Entonces, no es, digamos, que uno se plantee un plazo determinado y ese plazo que supere sea menos de 4 años, sea más de 4 años. Ese es un debate que hace el Comité Central. Perfecto. En su competencia, en su soberanía, y yo la voy a respetar, digamos, por lógica de la tarea misma, digamos. O sea, no podría partir siendo el presidente que afecta la soberanía del Comité Central. Lautaro, usted decía, lo va a acompañar en la Secretaría General, ¿cierto? Bárbara Figueroa, que hasta ahora es la embajadora de nuestro país en Argentina. ¿Significa esto que ella tendrá que renunciar a ese cargo? A ver, yo diría que desde un punto de vista de lógica, altamente probable, pero no quisiera yo pronunciarme en algo que tiene que ser una cualidad y una competencia de una persona como Bárbara, que es un cuadro con capacidades a plenitud. No necesita que yo hable por ella. Pero me imagino que esto se conversó. Es un tema que tiene que ver ella con todos los cuadros que estuvieron en disposición, evidentemente que tienen la voluntad de hacer que sea prioritaria la tarea para la cual se dispusieron. Se lo pregunto de otra manera, ¿no es compatible ser secretaria general del Partido Comunista con todo lo que eso implica en términos de cantidad de tiempo y de actividad, con ser la embajadora de Chile en otra parte, en este caso en Argentina? Es incompatible, ¿o no? Yo diría que es muy difícil. No sé si es incompatible para no ser tan absoluto, porque capaz que alguien sea más creativo que yo, digamos, pero no. Se hace difícil por razones como tú mismo estás explicando en la pregunta, por distancias, por tiempo, pero eso necesita primero, antes que yo diga algo, un procedimiento, un intercambio, que yo por lo menos traté de hacer gestiones para avanzarla, con quienes depositaron la confianza en un cuadro del partido, particularmente en Bárbara, me refiero al gobierno y principalmente al presidente. Entonces, vamos a agotar ese diálogo primero. Lautaro Carmona, nuevo presidente del Partido Comunista, que viene ejerciendo, por las razones que ustedes ya mencionaron, este cargo de liderazgo hace un tiempo. Por lo tanto, y también por los 100 y tantos años de historia que tiene su partido, ¿debiéramos esperar algún cambio, un matiz en el rumbo bajo su dirección formal? ¿Cuál se proyecta o cuál desearía que fuese su sello como presidente del Partido Comunista? Yo diría que lo que yo puedo decir de cuál sea un sello que uno, como persona que asume un liderazgo, le puede dar, no es en desmedro ni en competencia de otros cuadros que lo han hecho. En este caso puedo pensar no solo en Guillermo, en Gladys, en Boloya, en Corbalán, para hablar de los últimos primeras figuras del partido desde muchos años, más allá de 50 años. Lo que marca más esto es el cuadro político que tiene como contexto en qué momento uno asume estas tareas de dirección. Y el contexto que tenemos es un contexto de adversidad. Hay una ofensiva muy fuerte y muy violenta de la derecha más reaccionaria. Hay riesgo de retrocesos que superan incluso la Constitución del 80. Están en riesgo los derechos
que se han logrado, digamos, que no son tanto por largas luchas de los trabajadores y las trabajadoras y de los distintos sectores populares, y eso es un peligro real. O sea, hoy día hay que poner en el centro cómo detenemos el avance de la derecha sobre la base de más vínculo con la base social, más papel del movimiento sindical y social, más anchura y eficacia en la unidad política, porque no es opción. O sea, hoy día, por sobre, si somos la tendencia de izquierda dentro del cuadro que tenemos hoy día, y otros son el centro y otros son más allá del centro, es secundario si somos todos necesarios para parar esta ofensiva. Y no se para, digamos, porque al frente de la otra vereda se ponga una fila más larga, sino porque hay propuestas que tengan el conocimiento de causa y la habilidad para hacer empatía con las necesidades de la gente, porque al fin la gente logra discernir, digamos, en lo que es una política populista, demagógica, efectista, que busca solo impacto en la perspectiva de ganar adhesiones, con lo que sea una propuesta seria, rigurosa, que vaya a transformación real y que sea una necesidad. En ese sentido, Lautaro, usted como presidente del Partido Comunista, ¿cómo está viendo el proceso constitucional? Y se lo pregunto directamente. Usted nombró, ¿cierto? Dijo algunos retrocesos, por ejemplo. Lo que usted ve hasta ahora de lo que se ha aprobado en este proyecto constitucional, ¿es un peor proyecto, es una peor constitución que la constitución que tenemos actualmente, a su juicio? Yo creo que, dada seguramente la experiencia traumática para algunos sectores de lo que significó la implosión social del año 19, que cuestionó de manera profunda políticas que no atienden demandas de mayoría, lo que está haciendo hoy día la derecha con esta mayoría que obtuvo, y yo no la estoy desconociendo, el 7 de mayo, con la mayoría que obtuvo en el rechazo al proyecto del 4 de septiembre, es transformando eso en una oportunidad para ir más lejos, ir a una nueva refundación de la expresión más cruel del capitalismo neoliberal y hacer retroceder avances en lo que nosotros llamamos la contradicción entre el capital y el trabajo, llevada no solo al plano material, económico, sino también valóricos. Entonces, efectivamente, ni la dictadura se atrevió a tanto en condiciones que tenía bajo control por la vía del terror, la movilización social, como lo está haciendo tan desafiantemente hoy día la extrema derecha. Yo creo que si hay una conclusión que sacar del error que puede tener, digamos, una explicación en lo que fue el resultado del plebiscito del 4 de septiembre, esto es no solo igual, sino peor. Y es peor porque al 4 de septiembre no había una experiencia anterior. En cambio, ahora sí lo había, y ellos han hecho corregidamente una manifestación integrista que pertenece a una mirada, ya dije, incluso desde el punto de vista filosófico, valórico, mucho más restrictiva a sus miradas, a sus intereses, a su formación cultural. Y eso es querer reducir el país a un sector. Ahora, la posición que vamos a tomar se hace muy evidente con lo que son hasta ahora lo que se conoce públicamente de los acuerdos, pero la vamos a hacer de conjunto. Se deduce que ustedes votarían... No tiene una ansiedad de... Sí. Se deduce que ustedes votarían en contra con la foto de hoy. Lautaro, pero le quiero preguntar si ustedes adscribirían al eventual plan B, es decir, modificar la Constitución en el Congreso Nacional, entonces. Es que se deduce que vamos a tomar la posición que los 10 partidos de gobierno, y ojalá podamos integrar a otros partidos que no son de gobierno, como la ADC, por ejemplo, u otros movimientos, y algunos que no tienen representación parlamentaria, pero sí tienen influencia para convocar a votar, vamos a tener una posición común, colegiada, y que a la fecha, con lo que hay de muestra de esto que es peor que la actual Constitución, no veo por dónde alguien vaya a tener un argumento que diga es secundario, no es de fondo, porque no se estaría cumpliendo desde mi mirada, no estoy diciendo la mirada de la derecha,
el mandato del plebiscito de entrada, que era una nueva constitución. Esto deja de ser una nueva constitución, sino una constitución que refunda lo mismo y lo hace incluso en peores condiciones. Lautaro Carmona, nuevo presidente del Partido Comunista, muchas gracias por esta conversación con Estado Nacional y que tenga una muy buena tarde de domingo. Gracias, Lautaro. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes y también muy buena tarde, domingo. Vamos, ya vienen las noticias. Sí, pues bien, faltan segundos para la 1 de la tarde, ya viene 24 horas tarde. Que tengan un muy buen domingo. Y una buena semana. Gracias por venir. Chao.